buenas noches, un día más, aquí estamos, cargados de ilusión y con el deseo de haceros pasar, pues eso, un ratito agradable, un ratito entretenido, mientras hablamos del deporte de nuestra ciudad, del deporte almanseño. Dice el argentino José Naroski, mi mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones, y un poco así es como estamos nosotros aquí, con la ilusión de mantener la ilusión y con la intención de seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Hablando de intenciones, dice el escritor estadounidense Napoleon Hill, la gente no recuerda tanto lo que haces o lo que dices, sino con la intención con la que lo haces o lo dices. Nosotros aquí venimos con la mejor de las intenciones y vamos a procurar que eso pues también lo podáis vosotros percibir al otro lado de la pantalla, de esa pantallita que llamamos televisión. Por cierto, yo soy Juan Carlos Mena y esto es Balón Parado. Hoy en Balón Parado vamos a hablar de gimnasia rítmica porque muy pronto, el 22 de noviembre para ser exactos, el Club de Gimnasia Rítmica va a presentar en el Campeonato de España de Conjuntos al conjunto juvenil que se ha clasificado de forma brillante para estar en esta prueba nacional. Para que nos cuenten todo esto, y nos van a visitar la entrenadora y directora del club, Marta Cañete, y una de las chicas que forman parte de ese conjunto juvenil como es Natalia Gosálvez. Hablaremos también del Club Natación Almansa porque este fin de semana, concretamente ayer domingo, presentaba de forma oficial en el pabellón polideportivo a todos los nadadores de todas las categorías para comentar cómo será la nueva temporada y hablar sobre todo lo que tiene que ver con la natación almanseña. Tendremos en nuestro estudio, aquí en Balón Parado, a la presidenta del club, Paqui Romero, y el entrenador y director deportivo, Pepe Sánchez. Y para terminar con el programa, bueno, pues hoy vamos a hacer otra de esas conversaciones, otra de esas charlas que de vez en cuando vamos a ir grabando con personas o con deportistas que han sido o que forman parte de la historia más brillante del deporte almanseño. Hoy no os perdáis la conversación, la entrevista que mantuvimos con el expiloto de velocidad, con el expiloto almanseño Andrés Sánchez Marín. Pero como siempre, antes de todo eso, vamos a repasar algunas cosas que han pasado este fin de semana en el ámbito deportivo almanseño. Vamos con los resultados de los equipos senior de baloncesto Rado Pacolo. El senior femenino ganaba en Villa de Don Fabrique, sumando 3 victorias en 3 partidos jugados. Las chicas del comandante Molina vencían por 50-58. El equipo masculino también jugaba fuera de casa, en este caso en el pabellón Puerta de Santa María de Ciudad Real. El equipo, dirigido en esta ocasión por Rafa Tomás, puesto que el comandante Molina no pudo viajar hasta Ciudad Real, ganaba por 67 a 72. El conjunto iba líder hasta ese momento, el Cervantes de Ciudad Real, el rival del Rado Pacolo. Por lo tanto, bueno, pues Rado Pacolo que también suma 3 de 3 y que se pone en lo más alto de la tabla. En cuanto a los equipos de fútbol más representativos de nuestra ciudad, el senior de la Escuela de Fútbol Base Almansa recibía al Sporting de Albacete con resultado final de empate a 2. En la Liga Juvenil Nacional, el equipo de la Escuela de Fútbol Base Almansa, que entrena a Carlos Linares, recibía a Sonseca en el campo Evelio Martínez del complejo deportivo, con triunfo almanseño por 2-0. En cuanto a la Unión Deportiva Almansa, otro puñetazo en la mesa del equipo de Antonio Castillo con su victoria por 2-4 en el Paco Gálvez de Tomelloso y frente a otro de los equipos favoritos a estar en la parte alta de la clasificación a luchar por el ascenso en el grupo 1 de preferente, el Atlético Tomelloso. Vamos a repasar los resultados y las clasificaciones tanto en las competiciones de los dos equipos senior de baloncesto como en primera autonómica preferente. Comenzamos a hacerlo y lo hacemos con los resultados del equipo femenino del Rado Pacolo, en este caso del equipo que se llama Cuenca Carrión Rado Pacolo. Los resultados en el grupo de la Liga Igualdad son los siguientes: Cervantes de Ciudad Real 22, Criptana 73, Don Fabrique 50, Cuenca Carrión Rado Pacolo 58, Albacete Básquet 63, Cuenca 36 y Prado Marianistas de Ciudad Real 75, Club Baloncesto Azudense 48. Con estos resultados, la clasificación queda del siguiente modo: Criptana encabeza la clasificación junto a Rado Pacolo, los dos equipos con 3 victorias en las 3 jornadas disputadas. Prado Marianistas y Baloncesto Azudense están con 2 victorias, con una victoria Albacete Básquet y Mora, y sin haber ganado todavía ninguno de sus partidos, ni los que llevan 3 jornadas ni los que llevan 2, porque recordemos que es grupo impar y por lo tanto en cada jornada uno de los equipos descansa, como digo, sin haber sumado victorias todavía, Cervantes de Ciudad Real, Don Fabrique y Cuenca. Vistos los resultados del conjunto femenino, vamos con los resultados en el grupo del equipo masculino de Rado Pacolo. EVA 83, Toledo 63, Criptana 76, Prado Marianistas 62, Cuenca 49, Academia Baloncesto de Albacete 53, Baloncesto Polígono de Toledo 68,
Alcázar 83 y Cervantes de Ciudad Real 67, de Kraken, Rado Pacolo 72. Así las cosas, Criptana y Rado Pacolo encabezan la clasificación con 3 victorias cada uno en las 3 jornadas disputadas. Con 2 victorias están Cervantes de Ciudad Real, Prado Marianistas, EVA de Albacete y Alcázar, con una victoria en la Academia Baloncesto de Albacete y sin haber ganado todavía en las 3 jornadas disputadas. Zona 5 de Toledo, Baloncesto Polígono también de Toledo y Global Caja Cuenca. Estos son los resultados en baloncesto. En cuanto al fútbol, al grupo primero de Primera Autonómica Preferente, los resultados en la jornada fueron los siguientes: Manzanares 5, La Fuente 0, Tomelloso 2, Almansa 4, La Roda Unión Deportiva 1, Herencia 3, Minglanilla 4, Atlético Teresiano 1, Quintanar 2, Carrión 1, Almodóvar 1, Alcázar 1, Bolañego 0, La Roda Club de Fútbol 4 y Campillo 1, Valdepeñas 0 y Motilla 1, Daimiel 1. Con estos resultados, el Almansa continúa líder en la clasificación con 19 puntos, los mismos que tiene Manzanares Club de Fútbol, que es segundo. Tercero, Quintanar, con 17 puntos. Y a una cierta ventaja ya, con 14 puntos, Sporting de Alcázar, Almodóvar y Tomelloso. Con 13 puntos, La Roda y Carrión. Con 12, el Daimiel. Con 10 puntos, Minglanilla. Con 9 puntos, Campillo. Con 8 puntos, y ya acercándose a la zona peligrosa, La Roda Unión Deportiva, Motilla y La Fuente. Con 7 puntos, y este sí, en puesto de play-out, Valdepeñas con 7 puntos también en puesto de descenso ya, Bolañego con 6 puntos, Herencia, y cierra la tabla una jornada más el Atlético Teresiano con solo 4 puntos. Vistos los resultados de la jornada, tanto en fútbol como en baloncesto, lo que vamos a hacer ya es meternos en faena. Pues el próximo 22 de noviembre en Castellón se va a celebrar el Campeonato de España de Conjuntos Base y la Copa de España Individual. Y una vez más, pues habrá representación almanseña, como casi todos los años ya, porque el Club de Gimnasia Rítmica de Almansa ha clasificado un conjunto juvenil y ha estado a punto de clasificar también a una gimnasta individual. Bueno, lo mismo todavía podría tener alguna opción de ir. Para comentar esto y otras muchas cosas, para hablar en realidad de la gimnasia rítmica, nos acompaña la entrenadora y directora del club, Marta Cañete. Marta, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y una gimnasta del conjunto juvenil que además fue quien estuvo a puntito de clasificarse para esa copa individual y que todavía a lo mejor todavía tenemos alguna esperanza de poder meterse, como es Natalia Osalves. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿Bien? ¿Nerviosa? Un poco. Bueno, pues nada, verás cómo se te pasa, porque aquí somos gente muy buena, somos muy buena gente. Bueno, para empezar, Marta, vamos a hablar de ese control que se realizaba en Albacete el día 18 de octubre. Y bueno, de cómo fueron los ejercicios de lo conjunto, cómo fue el ejercicio de Natalia. Cuéntanos un poco cómo se dio ese control. Pues el control fue el sábado, como tú dices. Por la mañana fue el turno de los conjuntos y el conjunto, solo esta vez llevábamos solamente el conjunto juvenil en el que se clasificaron. Habían siete participantes, había más plazas, pero la federación ahora, si no consigues un mínimo de nota, por muchas plazas libres que queden, no te dejan ir a ese campeonato. Así que conseguimos esa nota mínima y conseguimos la plaza para ir a Castellón. Y por la tarde fue el control a la Copa de España Individual Base, en el que ahí sí que hay muchísimas gimnastas, pero solamente 5 plazas, y en el que es una lotería un poquito esa competición, porque bueno, pues todo el mundo nos pegamos por conseguir una de esas plazas y cualquier mínimo error pues te deja fuera. En cualquier caso, bueno, Natalia, cuéntanos cómo fue tu experiencia, porque en este caso, en este control, porque tú te has clasificado para el Campeonato de España, porque tú formas parte de ese conjunto de juvenil, lo que no has podido es meterte directamente como en la Copa Individual. Bueno, cuéntanos cómo fueron esos ejercicios, cómo te sentiste. Yo sabía desde un principio que era muy difícil entrar, porque pues la clasificación era mucho más difícil, ya no eran 15 plazas, eran 5, y pues se sumaban más gente de otras categorías, entonces pues sabía que no podía fallar para estar ahí dentro, y pues un pequeño fallo pues me dejó fuera, ahí, pero salí con ganas de demostrar el trabajo, a disfrutarlo y ya está. Estamos diciendo que todavía queda alguna opción, porque bueno, no has conseguido la clasificación directa, pero estás en la reserva, ¿no? Estás como reserva, y cualquier chica que por lo que sea no pueda ir, pues te llamarían a ti. Exactamente. Bueno, no me imagino que no querrás ser mal de nadie, pero no te importaría, ¿no? Pero bueno, si pasa algo, no me voy hasta a quejar. 48 horas antes nos pueden llamar de que se ha quedado una plaza libre y que puede entrar.
Así que nada, tenemos que seguir trabajando igual porque tenemos el regional, tenemos otras competiciones ya programadas en Cuenca y tenemos que seguir trabajando y no tirar la toalla nunca. No, claro, y hay que estar a tope por si acaso. Exactamente. Entonces hay que seguir trabajando ese ejercicio con aros, ¿no? Sí. En los dos casos, en el conjunto y en individual. Marta, cuéntanos la dificultad que tiene el ejercicio que han realizado tanto el conjunto como el que ha realizado Natalia. Pues el conjunto es el mismo ejercicio que hemos visto durante esta temporada. Con este campeonato terminaríamos la temporada porque nosotras vamos de enero a diciembre y lo complicado de un conjunto pues son cuando hay lanzamientos y cuando hay colaboraciones en que los aparatos, en este caso los aros, pues vuelan de una gimnasta a otra, tienen que recogerla con algún rebote o tienen que recogerla de alguna manera que fuera del campo visual o sin manos o tienen que hacer una inversión debajo del aro, pues todo eso complica, pero claro, todo eso es lo que va sumando nota a nota final. Si sale, pues tendrás una buena nota. Entonces, lo complicado del conjunto es el trabajo de todas a la vez, del trabajo de que todo el aparato vaya a donde tiene que ir y pues son muchas horas de entrenamiento para que pueda salir. Y en el caso de Natalia, pues es complicado porque Natalia tiene muy buen manejo de cualquier aparato que coja y entonces siempre que ponemos las DEAs, que son las dificultades de aparato, tiene que tener 12 máximo, pues hay varias puntuación, entonces intentamos siempre poner las máximas porque lo puede sacar, entonces son pues muchas DEAs son de lanzamiento y de recogida, pues con rebote mientras que está haciendo una inversión o con un rodamiento, entonces bueno, pues todo eso tenía un ejercicio muy complicado con muchos rebotes en el que nos da rabia que no se haya podido clasificar porque todo eso me salió y fallé en una tontería, pero todo lo difícil le salió y una cosa que nunca había fallado, pues se le cayó el aro al suelo cerquita. Pero bueno, contentas porque el trabajo que le ponemos lo saca. Hombre, es evidente, Natalia, que te tiene que dar rabia, ¿no? Que todo lo complicado te salga y algo en lo que no has fallado nunca, que lo tienes más o menos controlado, pues ese día, por lo que sea, se te descontrole. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese momento? Pues no sé, yo en el momento ni lo pensé porque tienes que seguir hasta el final, claro. Seguir sumando y ya por cuando acabas pues o rompes a llorar o te da mucha rabia y pues explotas, pero luego ya tienes que asimilarlo, que todo puede pasar, es un deporte que es como una lotería, al final tienes que tener un poco de suerte y por mucho que lo hayas trabajado pues hay veces que no, igual que otras veces sale muy bien, pues otras puedes fallar. ¿Qué es lo más complicado en tus ejercicios, tanto en el individual como en el conjunto? Las recepciones, las inversiones mientras el aro está en el aire, ¿qué es lo más complicado? Pues todo. Yo creo todo, saber lanzar al sitio y luego ya, a ver, a mí es que por ejemplo se me hace fácil recoger como sea el aparato, al final es algo que domino bastante bien y pues controlar, sobre todo la mente, porque al final es un deporte más de mente que... Porque yo, por ejemplo, no tengo muchas condiciones así de flexibilidad y todo eso que tengo, pero no, a lo mejor no soy la que más tiene. Pero al final es más lo mental y las ganas que le pones y pues al final es eso. No es el primer campeonato de España al que vas a ir, en este caso ya has estado en alguno, ¿verdad? Muchos. En muchos, desde que empezaste has estado en unos cuantos. De hecho, este conjunto, Marta, yo creo que ha pasado por todas las categorías yendo a campeonatos de España. Desde los 8 años. Así es, desde Benjamín, desde pre-Benjamín o Benjamín, que no llevaban aparatos, han estado en todos los campeonatos y la verdad que nos da mucha lástima que este sea el último, porque ya algunos ya están en segundo bachillerato, la mayoría en primero de bachiller y ya se les complica un poco la vida de gimnasta con la de estudiante. Pero bueno, yo les digo que aún pueden, que sigan. ¿Qué significa? Porque es verdad que en los últimos años, Marta, nos hemos acostumbrado a que el Club de Gimnasia Rítmica de Almansa vaya a los campeonatos de España, a veces con un conjunto, a veces con más, a veces con una chica, a veces con más. Y como digo, nos hemos acostumbrado, pero ¿qué significa estar en un campeonato de España para un club como el de Almansa? Pues la verdad que significa muchísimo. Como tú dices, parece que este año otra vez el control, seguro que se clasifican y no es así. Hemos ido y se nos han quedado gimnastas fuera sin clasificarse y el estar ahí no es tan fácil como se ve desde fuera. Es difícil conseguir una plaza cuando vamos a esos controles tanto individual como de conjuntos, vamos
con esto aquí porque puede pasar cualquier cosa. Exactamente, puede pasar cualquier cosa. Entonces, conseguir una plaza para nosotros es un logro inmenso. O sea, nos satisface mucho porque vemos que el trabajo que estamos haciendo pues es un buen trabajo en el que todos los años estamos ahí. A veces hay años que clasificamos a una o dos más, otras menos, pero bueno, como hemos dicho antes, también es un poco lotería en el que hay nenas que están al límite para poder entrar y otras nenas que sabes que están, comparando con otras gimnastas de la Castilla-La Mancha, están dentro de la clasificación si no fallan. Entonces, bueno, pues no es fácil, que se entere que entienda la gente que no es fácil el que cada año que estamos en un campeonato no es porque nos lo han regalado ni nada, sino porque hemos trabajado muchísimo y hemos conseguido por nuestros propios méritos. Y tampoco es porque no haya clubes de gimnasia rítmica, porque en Castilla-La Mancha hay muchísimos clubes y sobre todo en Albacete. Bueno, en lo que es la provincia de Albacete no hay casi. Pero bueno, Albacete capital, claro. Sí, Albacete capital está el Palace, pero bueno, es un club hermano nuestro. Pero sí que hay Toledo, Cuenca, Guadalajara, tienen como 6 o 7 clubes cada provincia. Entonces, ellas sí ya se matan un poco en los provinciales para llegar a los regionales. Nosotros en eso tenemos tenemos suerte, ¿no? Pero cuando vamos a un control no diferencian por provincias, es un control de Castilla-La Mancha en el que todas participan y la que mejor lo haga, mejor puntuación tenga, pues es la que pasa. Y para Natalia, ¿qué significa estar en un campeonato de España? Bueno, otra vez en otro campeonato de España, pero cuéntanos un poquito cómo has vivido esos campeonatos desde que empezaste, desde que eras muy pequeñita hasta ahora que, como dice Marta, podría ser incluso el último. Sí, pues de pequeña me lo tomaba como, tampoco lo asimilaba mucho, era como qué guay, un campeonato de España, íbamos, pues nos poníamos, claro. Sí, nos poníamos bastante nerviosas porque impone muchísimo, estás ahí delante de 30 o 40 juezas que hay y sales delante del tapiz que te está viendo todo el pabellón y pues impone un montón. Pero ya conforme los años, pues iban ya, hubo unos años que a lo mejor te centrabas demasiado en hacerlo bien, a ver si lo clavabas y tal, y no disfrutabas tanto, pero yo este año, que fue Guadalajara, ahí ya dije que sea lo que Dios quiera, porque me puede salir perfecto y quedar muy bien, o puedo tener un fallo y quedarme muy atrás, y dije voy a salir a disfrutarlo, a demostrar el trabajo y ya pues que pase lo que sea. Y precisamente vamos a hablar ahora también de ese campeonato de España en Guadalajara, ahí vas como cadete, ahí todavía... Sí. No eras juvenil. Ahora es que en individual soy cadete y en el conjunto juvenil, entonces pues voy. Porque es la más pequeña del conjunto, ¿no? Bueno, como decía, pues para Natalia ha sido un buen año realmente, aunque no hayas conseguido clasificarte en esta ocasión directamente para la Copa de España, pero hay que recordar que en Guadalajara pasaste a formar parte de la historia del Club de Gimnasia Rítmica de Almansa directamente, conseguiste la 20ª posición en ese campeonato de España base individual y ya me contaba Marta que bueno, nadie lo había hecho hasta ahora, es la mejor clasificada de la historia. No sé. Es que no sé, suena así un poco... Suena un poco así, pero es lo que hay. Pero sí, al final me lo he trabajado como nadie, claro, entreno muchísimo. Ya muchos años preparándote para esto. Marta, cuéntanos cómo fue ese campeonato y esa sensación, esa alegría, ¿no? Pues sí, como tú dices, es la mejor nota y va a pasar, va a formar parte de la historia de forma ya parte. Exactamente. Entonces, bueno, pues este año la verdad que Natalia siempre ha sido muy aparatera, como nosotros lo llamamos a una gimnasta que coja cualquier aparato, enseguida saca todo lo que tiene que sacar. Entonces, bueno, montamos un ejercicio como todos los años, nada con ningún objetivo de vamos a quedar, sino el ejercicio lo mejor posible que podríamos hacer y empezamos a ir a competiciones por Murcia, por Alicante, por Valencia y bueno, vimos que en esas competiciones pues quedaba entre las 5 primeras, quedaba podium y entonces bueno, pues sabíamos que... Bueno, primero tuvimos que llegar al control y en el control no fue su mejor ejercicio, pero se clasificó, lo que hablábamos antes, puede fallar, puede no, pero eran 15 plazas y al final se clasificó. La 13. La número 13. La número 13. Entonces, bueno, seguimos yendo a más competiciones y veíamos que tenía muy buena nota porque se lo contaban todo, quiere decir que todos los ejercicios, los elementos que hacían en el ejercicio, los jueces se lo contaban porque se ve claro. Entonces, bueno, pues sabíamos que en el campeonato si hacía un buen ejercicio
iba a estar muy bien posicionada, iba a sacar muy buena nota. Entonces, bueno, ella que es una luchadora y es una fuerte de mente, que también lo trabaja, no es fácil, lo trabaja también, porque también es lo más, yo creo que es lo más importante cuando una gimnasta sale al tapiz, pues salió a disfrutar, salió a hacer un pase más como lo había estado haciendo competiciones atrás, salió tranquila, ella sabe bien lo que llevaría por dentro, tranquila tampoco, yo sé que tampoco estaba, pero estaba entera, así que nada, llegó ese campeonato, lo hizo. Sí. Lo hizo muy bien, tuve ahí un pequeño desequilibrio, pero nada, que lo solventó muy bien. Así que nada, cuando sacó la nota, pues nos llevamos una gran alegría. Nos esperábamos más nota porque es verdad que en los nacionales siempre baja la nota de normal, pero yo me lo esperaba muchísimo menos. En plan, yo no me pensaba que iba a estar ahí la 20. Yo digo, pues si lo hago bien, a lo mejor me quedo la 50, que también sería un logro, porque al final quedar entre las 50 primeras. Pero... Hombre, y cuando salió la nota, iba a la octava se puso la octava, o sea, salía en la pantalla general Eso no ha pasado nunca. Entonces, bueno, pues fue una experiencia brutal. Mira, sí estábamos nerviosas, aunque ni ella aparentaba ni yo aparentaba, pero claro, estábamos nerviosas, estábamos tensas, que no hicimos ninguna foto. En ese campeonato, que es para hacer fotos, que siempre les hago fotos antes, después. A la pantalla, claro. A la pantalla sí, porque fue un momento histórico, vamos, eso a la pantalla sí, mi vida, pero de antes con la bandera, que una pose, no decimos de lo ansiosa, luego antes de lo nerviosa y después de la alegría, de la emoción que teníamos, se nos nubló todo y bueno, pues estamos felices de todo lo que había pasado. Hablaba Marta de no solo el trabajo físico, el trabajo de la gimnasia rítmica como ejercicio, sino también del trabajo psicológico, ¿no? Porque tienes que trabajar mucho la mente, estar muy tranquila, o intentar por lo menos estar muy tranquila, muy serena, controlar cada movimiento que vas a hacer. Es complicado, imagino. Es lo más complicado a mí, es lo que más se me complica siempre, porque soy una persona muy nerviosa y con ganas de siempre dar lo mejor de mí. Claro, hay veces que por cualquier circunstancia pues no puede ser y pues ahí se complica mucho. Yo ya tuve el primer bajón, por así decirlo, en el año pasado, cuando no me clasifiqué en el Campeonato de España individual, y a partir de ahí pues es como que pegué un bajón ahí, pero luego ya me supe reconstruir. ¿Y eso cómo lo trabajas? Pues yendo al psicólogo y con ayuda de profesionales. Hay que trabajarlo, ¿eh? Hay que trabajarlo, Marta. Es muy importante, parece que no, pero cuando ya competes a este nivel, es que es que te lo juegas todo y depende de lo que tu cabecita te diga, pues harás una cosa u otra. Y puedes estar entrenando muy bien, puedes ser una gimnasta con unas condiciones espectaculares, puedes ser súper trabajadora, pero si tú llegas a una competición y tu mente se bloquea, olvídate de todo el trabajo que has hecho atrás, que no te va a servir de nada. Hay buena salud en la gimnasia rítmica de Almansa. ¿Cuántas chicas tienes? Pues este año en la escuela somos 105 gimnastas, hemos subido el número, así que estamos muy contentas de que otra vez vaya subiendo el número de niñas en nuestra escuela, más luego 25 más o menos en el club. En el club. Así que quiero conseguir llegar al récord de antes del año del COVID, que éramos unas 130 o 140. Así que estamos muy, muy felices de que la gente confíe en nosotras y que apunten a sus hijas o hijos a gimnasia. Sí, bueno, niños tienes... Tengo uno. Tienes uno. Tengo uno que se llama Martín, así que a ver si este año ya va a empezar a competir, ya estoy engañándole para que el año pasado empezó a mitad de curso y le quería hacer yo un individual, pero no, es que tengo vergüenza. Bueno, cada uno tiene su... Hay que dar los tiempos a cada uno. Exactamente, respetar sus tiempos. Y este año, que viene una amiguita suya del cole, sí que en un conjunto estará, a ver si ya con eso se anima más niños. No es fácil que haya niños. Está un poquito, como decíamos con el voleibol, ¿no? Un poquito estigmatizado en el sentido de que este parece un deporte solo de chicas y... Sí, no es fácil, pero como digo, en España es el único país que hay un campeonato de España de masculino y cada vez hay más niños. Yo creo que es el paso en el que en alguna población vean que hay un niño en el que para que otros niños que sí que les gusta pero no se atreven a decir oye, pues me quiero apuntar, vean a ese chico que está compitiendo y entrenando y digan, oye, pues no pasa nada, así que
todos son bienvenidos. Porque bueno, de flexibilidad siempre se dice que las chicas tienen un poquito más de flexibilidad, pero bueno. Pero sacando potencia y pero fuerza. eso es trabajo. Claro. Eso es trabajo. Así que puede venir una chica que no tenga menos flexibilidad que un niño. O sea, en las escuelas tenemos de todo. Así que no, por eso que nadie se corte. Como decíamos, ¿no? Buena salud entonces del Club de Gimnasia Rítmica. No sé, bueno, solo hay que ver cuando se digan las exhibiciones cómo se pone aquello. Sí. Así que este año más todavía. Ha crecido mucho el club, Marta, desde que llega Marta Cañete en el año 2003, si no me equivoco, con solo 19 niñas en el Club de Gimnasia Rítmica de Almansa, y ahora fíjate, 100 y pico ya, llegamos a 130 antes de la pandemia. Ha crecido muchísimo. Pues sí. ¿Cómo lo has llevado todos estos años? Pues sin darme cuenta, la verdad. Han pasado muchos años ya desde entonces. Fíjate, 22 años han pasado. Madre mía. Pues sí, a mí como me encanta... Porque tú llegaste como forma Susana un poquito la escuela, ¿o...? Ya estaba Susana en la escuela y yo no vivía aquí, vivía en Játiva y ese verano me vine a vivir a Almansa. Y resulta que Susana lo iba a dejar, ya no empezaba el curso en septiembre, no empezaba el curso porque se ponía a trabajar en... Pero no era un club entonces, era una academia, una escuela, estaba en el pabellón. Y entonces a través de mi tía, pues conocí a Susana, oye, mi sobrina ha hecho gimnasia rítmica de toda la vida, desde los 4 años, se viene a vivir a Almansa, me lo propuso mi tía, se va a esta entrenadora, ¿te quieres quedar? Bueno, mi intención era venir aquí a entrenar, pero nada, cuando vine aquí estuve desde septiembre a enero con Susana y en enero Susana ya se iba, así que ya me quedé yo con la escuela y ese verano ya me empecé a sacar los cursos de entrenadora de gimnasia, que fueron 3 años seguidos porque se los sacan en verano, en julio. Y bueno, pues cada año ha sido como sumando. Yo la verdad que desde el primer momento las llevé a competir, las llevé a todos los sitios que podía llevarlas aquí en Castilla-La Mancha y poco a poco pues hemos ido creciendo a nivel primer provincial, luego regionales, luego el primer campeonato de España con María Cerdán, así que luego en conjunto al año siguiente, una vez que ya aprendes la mecha de vas encarrilada con esto, pues te aventuras a hacer algo más, pero pues no sé, han pasado los años y amo mi trabajo, me encanta lo que hago, entonces yo creo que por eso pues va esto a mejor. Porque entrenadoras, ¿cuántas estáis ahora? Estamos 4 entrenadoras y sí, en las escuelas, en el club están 2 y en las escuelas estamos 3. 5, perdón. Es como me lo he estudiado, me he aprendido, sí. He hecho los deberes. Natalia, está llegando, como decíamos, a las últimas competiciones. Bueno, todo el año que viene todavía lo continúas, ¿no? Sí. A ti te queda todavía vas a continuar. Pero bueno, es una pena, ¿no?, que tus compañeras de conjunto, que desde pequeñitas habéis estado en las 5 juntas siempre, pues ellas lo dejan todas, ¿o queda alguna? Aún las están convenciendo de hacer algún individual, aún se van a quedar ahí dando guerra. Yo les estoy convenciendo porque aún les puede quedar un año para competir. Están en primero, entonces aún pueden hacer. Y en segundo, si quieren, también pueden hacer gimnasia. Y yo yo siempre le digo, me he sacado la carrera siendo entrenadora. Haciendo gimnasia, así que todo el mundo puede hacerlo. Entonces aún les estoy animando para ver si pueden hacerlo individual, porque no es lo mismo un conjunto que tienen que ir todas a entrenar y tiene que ser muy estricto, y entiendo que en estos cursos pues ya se agobien un poquito más. Entonces un individual pues me dice, oye, que hoy no bajo, pero bajo mañana, entonces pueden tener horarios más flexibles, así que a ver si aún las podemos convencer. Bueno, pues no es tu último año, pero cuéntanos un poquito cómo ha sido, o ese aprendizaje que has ido adquiriendo a través de todos estos años. Pues yo creo que la gimnasia me ha vuelto una persona muchísimo más centrada tanto en todo, porque luego los estudios y todo voy súper bien, y al final me he vuelto... Tengo mi rutina. Sí. Tengo mi rutina y pues me he acostumbrado ya a hacerla y no sé. Y luego pues me ha enseñado muchas cosas, a ganar y a perder, a centrarme en lo que me tengo que centrar, a no distraerme de cualquier cosa. Pues, ¿Tus mejores recuerdos? Pues no sé, los campeonatos de España y los viajes así que nos vamos todas. Yo me acuerdo del regional de Toledo, que éramos súper pequeñas, que nos fuimos todas y los padres en autobús, y tenías 8 años y nos lo pasamos súper bien, dormimos cada una pequeña con una mayor y teníamos goteras en la habitación con Paula, madre mía, y luego todos los viajes y todo eso, Zaragoza,
La verdad es que luego veo cuando mandas las fotos de lo que estáis haciendo por ahí en esos campeonatos de España que vais recorriendo toda España, lo pasáis bien, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, porque somos como una familia, nos unimos muchísimo, entonces... Todos los padres acompañan también, pero bueno, si alguno no va, sabe que no hay ningún problema porque están buenas Han manos. habido campeonatos que no se ha venido ningún padre y otros, por ejemplo, Zaragoza, que los dos conjuntos, todos los padres, todas las entrenadoras, todos. Claro, coincidió que los dos conjuntos competían el mismo día, ¿no? Uno por la mañana y otro por la tarde. Luego, después por la tarde ya eso fue la locura de todo. Se vinieron nos fuimos en autobús, vinieron padres tanto de un conjunto como de otro. Entonces, bueno, pues la verdad que tener estos recuerdos y crear esos momentos, la verdad que es una satisfacción para mí y para todas las entrenadoras enorme, porque, pues, como dice, tiene muchos recuerdos, se lo pasan bien y eso de cara al futuro, la gimnasia a mí me enseña muchísimo y todo lo que nos alimentamos de la gimnasia nos servirá para el futuro. Estamos terminando ya, los próximos retos, aparte de ese campeonato español el día 22 de noviembre, ¿cuáles son los próximos campeonatos, los próximos retos que tiene el club? Pues ahora estamos ya terminando la temporada con el conjunto juvenil, el campeonato, tenemos el regional y el fin de semana siguiente el campeonato. Con ella nos queda una competición en Cuenca, el regional y quizás el nacional si hay alguna baja. Y ya descansaremos un poquito, bueno, no descansamos porque empezamos... No descansas, tú no descansas nunca. En agosto. No, porque tenemos que coger ya siguientes aparatos y montar nuevos ejercicios que ya estoy montando para la temporada que viene a otras gimnastas que ahora no tienen competición. Tenemos el conjunto infantil que este año va a ser cadete, también ya está en marcha de cara ya a la nueva temporada de marzo. Y bueno, pues todo de cara ya, aunque no sabemos fechas, pero ya empezando a trabajar los aparatos del 2026. Pues se lo digo a todos los que venís por aquí, por Balón Parado, ahora en formato de televisión. Ahí tenéis esa ventanita que llamamos televisión, y la tienes para llamar a la gente que acudan al Club de Gimnasia Rítmica, que se apunten, a los niños, a las niñas, a todo el que quiera. Ahí tienes, esa ventanita es tuya. Pues animo a todo el mundo a que por lo menos pruebe este deporte, porque sé que hay muchas malas lenguas que dicen que la gimnasia rítmica es mala, que si las pesamos, que si, bueno, barbaridades, y no es así. Podéis preguntar a cualquier persona, a cualquier niña que está en estos momentos en gimnasia, y animo a que por lo menos si vuestra hija o hijo quiere probar o le llama la atención este deporte, pasar por el pabellón cualquier día, que ahí estaremos. Lo corroboras, Natalia, no te obligan a tener un peso. Que va, nunca. Puedes comer pasteles y todo, no te dicen nada. Qué bien que como. De hecho, yo les doy chuches. De hecho, en Navidad nos vamos y comemos tortas con chocolate. En Pamplona nos zampamos unos buenos garrotes. En Pamplona, a todos. En Pamplona, la chistorra es muy buena también. También. La chistorra de comer, no la chistorra de los ministros, la de comer. Sí. La de los políticos no, la de comer. Pues nada, este es el Club de Gimnasia Rítmica de Almansa. Me imagino que pues habréis disfrutado, ¿no?, de esta conversación que hemos tenido con ellas. Ya sabe todo el mundo, el que quiera, el niño que tenga o la niña que tenga curiosidad por saber cómo es la gimnasia rítmica, pues ahí están en el pabellón, casi todas las tardes, entrenando, dándolo todo, que se acerquen, que lo vean, que lo miren, que lo prueben. Y seguro que hay gente a la que le gusta, seguro que hay niños y niñas a los que les gusta. Muchas gracias por haber estado aquí. Os volveré a llamar porque seguro que os vuelvo a llamar a lo largo de la temporada. Cuando quieras. Y nada, os deseo todos los éxitos del mundo. Si ganamos algo en el Campeonato de España, os vuelvo a traer rápidamente, ¿eh? Muy bien, ojalá. Y si no, también os volveré a traer, no os preocupéis. Pues muchas gracias, Gerardo. A ti. Gracias. Cambiando de asunto y lo hacemos ahora, pues hablando del Club Natación Almansa, porque ayer domingo realizaba su habitual presentación en el pabellón polideportivo, todas las categorías, todos los nadadores del club estaban allí en ese pabellón, si no todos, casi todos, estaban allí en ese pabellón, como digo, presentándose ante el público. Con nosotros están para hablar de esa presentación del Club Natación Almansa, del Club Natación Almansa y de todo lo que tenga que ver con la natación almanseña, la presidenta del club, del CN Almansa, Paqui Romero. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Y también tenemos al entrenador y director deportivo, como es Pepe Sánchez. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Estáis a gusto? ¿Estáis bien? ¿Estáis cómodos? De momento sí. De momento vamos a estar cómodos siempre, porque ya digo yo, aquí tratamos muy bien a la gente. Bueno, vamos a comenzar pues hablando precisamente de esa presentación que tenía lugar ayer, una presentación de todo el Club de Natación, como se viene haciendo de todos los años. Paqui, cuéntanos. Bueno, pues como tú acabas de decir, es una presentación que se hace todos los años de las diferentes categorías que conforman el club.
Y nada, pues es un acto muy bonito porque a los peques, sobre todo a los más pequeños, es un acto que les gusta porque les gusta salir, que sus familiares los vean y bueno, pues los más mayores pues eso. Pero vamos, que en líneas generales es un acto que siempre hemos hecho y nada, y esperemos que a la gente que estuvo allí que le gustase. 137 me comentabas nadadores, casi 140 nadadores este año en todas las categorías, desde los más pequeños hasta los máster, ¿no? La verdad es que estaban bastante bien repartidos los grupos. Otros años hay más diferencia entre una categoría y otra, pero entre las faltas y demás se ajustaron bastante bien. Sí, más o menos nos movemos en 140, 145 en las últimas temporadas y este año pues a día de hoy son 137 los nadadores que tenemos entrenando. Que ya son nadadores entrenando, para meterlos a todos en la piscina y organizarlos, cuidado. Sí, tenemos muy buena disponibilidad con el ayuntamiento de horarios y de calles y la verdad es que podemos meterlos a todos durante la tarde y la mañana. Qué importante, Paqui, que es la piscina climatizada para poder entrenar y poder repartir a toda esa gente, ¿no? Además, de verdad, tenemos mucha suerte porque, como dice José, el ayuntamiento siempre nos ha ayudado mucho en ese sentido con la disponibilidad de calles, de horarios y la verdad para meter a tantos nadadores en calles y poder entrenar y que los entrenamientos sean adecuados y fructíferos, pues nada, pues la verdad es que estamos contentos con lo que el ayuntamiento nos puede ofrecer porque claro, entiendo que hay más gente que quiere hacer disponibilidad de la piscina y bueno, nosotros de momento tenemos mucha suerte. Porque me imagino que será difícil, ¿no? Compatibilizar pues la piscina, el baño público, el hecho de que, no el baño público a lo mejor, pero sí esa gente que va a hacer los cursos, que va luego a nadar por su cuenta y necesita evidentemente sus calles, tiene que ser complicado poder organizarlo todo. Eso es, y otros clubes. Y otros clubes, como el Club Waterpolo, por ejemplo. Eso, los colegios por la mañana. Los colegios. Los adultos. La verdad es que en estos casi 30 años que lleva la piscina hemos pasado por muchos horarios y al final ya llevamos unos 15, 20 años que más o menos hemos dado en el clavo con un modelo en el que nos podemos apañar todos y convivir todos. ¿Qué horarios utilizáis para entrenar? Pues el máster son los horarios más diversos, entrenamos por la mañana a las 9, por la noche a las 9 y a mediodía a las 3 de la tarde. Y desde las 3 de la tarde hasta las 6 y media o 7 y media, depende del día, pues con todas las categorías empezamos con los mayores al salir del instituto, hasta las 6 y media, 7 y media los más pequeñitos. ¿Qué tal ha ido el año, Pepe? Pues la verdad es que fue bastante bien, tuvimos muy buenos resultados. A nivel de cohesión de grupo y de entrenamiento estuvo muy bien, se ha fortalecido ahí los grupos de infantil y junior y bueno, pues al final los absolutos se nos van a estudiar fuera, porque aquí no tenemos... Como ocurre en todos los deportes. En todos los deportes, llegan los 18 años y se nos van a estudiar fuera, tienen la manía de irse. Y al final pues renovar toda esa gente que se nos va con pequeños. Pero bueno, al final que me imagino que satisfechos, ¿no? Buenos resultados en líneas generales y sobre todo que la gente haya estado contenta, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí, al final pues los más destacados consiguen ir a regionales, alguna mínima para nacionales y demás, y los máster pues que se apuntan a todo, hasta un bombardeo. Os apuntáis, que Nos apuntáis a todo. La temporada del Club Natación Almansa termina cuando llega el verano. Me imagino luego se celebra ese memorial Toni Cuenca y eso no sé si es el broche de oro a la temporada o es digamos el pistoletazo de salida de la siguiente. Es el pistoletazo de salida de la temporada de verano. Es la primera competición que se hace en piscina al aire libre. Y ya empezamos con los regionales, regional máster, regional de pequeños, regional absoluto y los nacionales. Con lo cual no se para. No se para hasta julio. Julio se para y retomamos en septiembre. Eso es, después de feria, ya con la apertura de la piscina climatizada, ya retomamos los entrenamientos y hacemos las pruebas de nivel para los nuevos que se quieren apuntar, que a lo largo del año también si hay alguien que se quiera apuntar, hay disponibilidad de espacio. Estamos abiertos a todo tipo de pruebas y hasta julio, de septiembre a julio. Paqui, ¿qué tal en la cabeza visible de la directiva del Club Natación Almansa? Bueno, pues esto supone un reto importante. Yo he pasado por diferentes puestos, como aquel que dice, en diferentes directivas y bueno, pues esto es un reto personal porque
con este puesto que tengo ahora, la verdad es que entiendes muchas cosas de la natación que de cara a la gente no ve. Entonces, la verdad es que para mí, y bueno, luego la gente que conforma conmigo la directiva, que no soy yo sola, Evidentemente. que no, yo sola no lo puedo hacer todo. Entonces, hemos creado un grupo de gente muy, pues bueno, muy capaz, que tenemos muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, todo por los nadadores del club y porque el club siga siendo el club que es hoy en día. Es difícil lidiar con los políticos, me refiero a las autoridades locales, pero también las autoridades regionales y también los federativos, la gente de la federación. Todavía no he llegado a ese punto, pero bueno, no estoy tampoco muy familiarizada con el tratar con políticos y todas esas cosas. Pero vamos, en la federación también se nos oye, se nos escucha y entonces vamos, en política todavía no estoy muy puesta, ¿no? Pero en el tema de la Federación de Castilla-La Mancha, tal y como dije ayer en la presentación, desde el puesto que ocupo actualmente he podido apreciar el cariño y el respeto y la consolidación que tiene el club dentro de la Federación de Castilla-La Mancha. Bueno, de hecho, todos los años o casi todos los años algún campeonato cae por aquí. Sí, el año pasado tuvimos el regional de los pequeños, que llevábamos como cerca de 20 años sin poder celebrarlo aquí, y la verdad es que, bueno, pues eso, nos tienen muy en cuenta. Pepe, eso no sé si lo gestionas tú más que Paqui incluso. Sí, todo el tema federativo y demás, también estoy en la junta directiva de la federación y lo llevo más a diario. Y es como dice ella, al final, a la hora de... Hubo elecciones hace un par de años, ya llevo 2 legislaturas que la federación cuenta con Almansa por la experiencia y porque es un club grande, ¿no? Imagino, es un club grande. No es de los más grandes, pues la de capital de provincia, Toledo, Albacete, claro. Ciudad Real, hay mucho más volumen, pero es un club con... Y sobre todo con historia. Con historia y que se pueden asesorar. Porque hablando de historia, Paqui, ya lo comentabas también ayer en la presentación, este próximo año 2026 cumple 35 años el Club Natación Almansa. Bueno, cuéntanos un poco cómo se presenta ese cumpleaños. Pues bueno, vamos a hacer una comida que ya tenemos programada para el día 3 de octubre del 2026. Y bueno, pues empezaremos a trabajar en ello después de Navidades, porque ahora tenemos unas competiciones que nos vienen muy cercanas y entonces ya nos pondremos con ello a principios del año que viene, para conformarlos para para octubre, tenerlo ya todo concretado y todo hecho. Pero está claro que queréis hacer varios actos, ¿no? Sí, bueno, algo queremos hacer. Algo para celebrar ese 35 aniversario, que no son pocos años para un club de Vaya, sí. No sé si seréis uno de los clubes más longevos quizá en el deporte almanseño. Hombre, hay muchos clubes que tienen muchos años, pero uno de los más longevos, casi seguro. Sí, algunos van apareciendo y desapareciendo y reconstituyéndose y nosotros nos vamos manteniendo y la verdad es que estará el CODA, la Peña Ciclista del Cacho... Sí, esos son los clubes que más. El club de ajedrez quizá también. Voleibol. El club de voleibol que lleva también muchos años. Tú estás desde el principio, Pepe. Yo estoy desde que tenía 5 años, sí. Desde el comienzo de los comienzos. Desde antes de ser club ya estaba yo, sí. ¿Y cómo has visto la evolución de este club? Pues a lo largo de los años hemos pasado por muchos periodos. Al principio no teníamos piscina cubierta, entrenábamos solo en verano. Los padres directivos que había por aquel entonces pues negociaron con la piscina de Yecla para que pudiéramos ir 2 días a la semana. En periodos vacacionales que cerraban íbamos a Albacete. Cerca de abrir la piscina de aquí, pues conseguimos 3 días en Yecla. Y ya en el 96, cuando se abrió la piscina aquí, pues ya fue el boom del club. Que tuvo un aumento, claro, de limitarse a un autobús. El tener la piscina, evidentemente, hizo que mucha más gente se animase, ¿no? A masa social. Pasamos de ser 50, 60 socios pues a ser pues casi 130, 140. Eso evidentemente es importante. Y bueno, ¿cuáles son las próximas competiciones? ¿Qué es lo próximo que tenemos? Se va a estudiar aquí la presidenta. ¿Se ha estudiado? Pues si lo ha estudiado, hay que venir con los deberes hechos, ¿eh? Bueno, la más próxima que tenemos es el 15 de noviembre, aquí en la piscina de Almansa, que tenemos el provincial. El provincial.
Luego tenemos una competición máster el día 22 de noviembre en Cuenca. La siguiente, si no me equivoco, es un deporte base, ¿verdad? En Caudete, el En 29. Caudete. Y la última es el 15-16 de diciembre o el 10. Sí, el fin de semana, el 13-14, Sí, el eso, regional. el regional de Castilla-La Mancha. ¿El regional qué será? Aún no se sabe. Aún no Aún se no sabe se la Bueno, sede. Y, esta semana no se aparte viene. del provincial, ¿alguna competición que podamos decir que se va a traer a Almansa próximamente? ¿O todavía no hay nada? No. Sí, es el provincial el día 15 de noviembre. En enero creo que hay un deporte base. Y a finales de enero-febrero hemos solicitado el regional. El regional. El regional de pequeños, igual que el año pasado, Como el del año pasado. que probablemente se celebre aquí. Ah, pues eso también sería una buena noticia, ¿no? Sobre Mm. todo para los chavales, Sí. chavales. Me imagino que unos campeonatos de este tipo, pues también anima a ese amigo del que va a nadar, del chaval, del niño que está en el club de natación, que lleva al amigo, oye, que viene el campeonato, viene a verlo y, oye, a lo mejor se anima, ¿no? Enganchan mucho. Enganchan mucho, sobre ¿verdad? todo el boca a boca, los compañeros de clase, pues voy a natación, voy a competiciones, hemos hecho ahí un grupico, nos lo pasamos bien. ¿Y vosotros los máster qué? prueban. Porque vosotros, como dice Pepe, no os perdéis una, todos los fines de semana alguien hace algo. Sí, la verdad es que, Que sin una travesía, si no me voy a nadar a... bueno, en las travesías la verdad es que yo tengo que destacar a María José porque para mí, yo le digo mi sirenita, porque es mi sirenita, es una fiera con el agua de mar y bueno, siempre tenemos alguna cosa. Si no es una travesía, es algún, como Laura también estuvo hace poco en otra Ibiza, travesía ¿no? en Ibiza, En Ibiza. entonces siempre tenemos algo, siempre estamos liados. Entonces ahora que hemos empezado ya la temporada, pues todavía más. Ahora empezar la Liga Máster, ¿no? La liga este año se va a celebrar en el año 2026, cambian las categorías y por no hacer una o dos jornadas con una categoría Y cambiar luego de y categoría. cambiar luego, pues se va a centrar en 2026. Ahora se hace una toma de tiempos en noviembre en Cuenca y un campeonato de velocidad en el 20 de diciembre. Eso en cuanto a los máster. Ujú. Bueno, pues nada. En los últimos años, Pepe, hemos tenido buenos nadadores aquí en Almansa, bueno, que han conseguido excelentes resultados en muchas competiciones regionales. Algunos han conseguido, como bien decías, marcas para ir al nacional. ¿Cómo llegan? Pues después de esos nadadores que son precisamente algunos de ellos los que abandonan ahora el club, Sí. porque se tienen que ir a estudiar fuera. ¿Cómo llegan las nuevas generaciones? Pues llegan con fuerza. Lo que pasa es que cada vez nos ponen más trabas desde la Federación Española. Este año han cambiado un poco la normativa y Castilla-La Mancha en particular ha salido más perjudicada porque no tenemos ninguna piscina cubierta de 50 metros. Claro. Entonces prevalecen las marcas en piscina de 50 y penalizan las marcas en piscina de 25. Entonces, pues si no vamos a Elche o a Castellón a hacer alguna competición en piscina de 50, Es complicado hacer la marca. es complicado hacer unas marcas decentes para poder optar a esos campeonatos. Pero me imagino que entonces están solamente Madrid, Cataluña, Valencia y poquitas más. No, la única comunidad que no tiene ninguna piscina es Castilla-La Mancha. Yo pensaba que alguna más estaría... No. Estábamos dos comunidades o tres, creo que estaba Extremadura y Castilla-La Mancha, y en Extremadura ya tienen y nos hemos quedado solos Sin piscina de 50 sin metros piscina de 50. cubierta. Hay varios proyectos en Albacete, en Ciudad Real, pero no hay financiación, ni ganas, ni... Eso quizás sí que puede revertir en que algún chaval que tiene una cierta proyección se quede un poco atrás, ¿no? No, que se vayan a clubes. O que se vayan a otros que se vayan clubes a clubes donde más puedan potentes. hacerlo, ¿no? Este año, por ejemplo, había un nadador muy bueno en La Roda que se ha ido al San Andreu, a Barcelona, y otros nadadores pues, de Toledo, Ciudad Real, pues se van a Canoe, a Madrid o a otros clubes más punteros. Comentábamos antes que estáis los dos en los grupos máster y bueno, y también estáis consiguiendo buenas cosas, ¿no, Pepe? Sí, la verdad es que de todos los que somos, hay algunos que destacan. A nivel nacional, pues también nos hemos llevado alguna medalla en los últimos años. Creo que Adela hace un par de años en el de verano. Y pues participaciones en los campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, también con José María, aunque
en absoluto esté con nosotros y en máster con Albacete o en este año con la Roda, No, fíjate, pero también es un nadador destacado. Sí, bueno, se vino con ese campeonato del mundo, y cosas importantes. Bueno, de hecho, fue recepcionado aquí en el Ayuntamiento José María Gómez Angulo, que no sé si no es el mejor, es uno de los mejores, de los que han salido de... Sí, de los que han salido a nivel de calidad de natación, es el que mejor natación tiene. Y a nivel deportivo pues está aguantando y está consiguiendo muchos Imagino que resultados. tenerlo para aquí en el club, un nadador como José María, pues evidentemente es un espejo en el que se deben de mirar los chavales, los niños. Los chavales y los Y mayores. los mayores también, pero bueno, Y los sobre todo los mayores. chavales que son los que tienen Hombre, que... Sí, la verdad es que es un referente para ellos y el tener un campeón de España nadando con ellos les hace, pues eso, venirse arriba, intentarlo, esforzarse todavía más por mejorarlo también, mejorar sus marcas de cuando ha sido más joven, y entonces es un aliciente tenerlo en el club, la verdad. Y de luego es una buena cosa. Como dice, para vosotros también, pero bueno, vosotros sí que un poco estáis para divertiros y para hacer deporte, para pasarlo bien. Hombre, habrá alguien que le guste competir, evidentemente, y compita muy en serio, pero al final es un poquito para estar en forma y hacer deporte. Hombre, la categoría máster es para eso. Hombre, hay gente que Que se lo toma más en serio. se lo toma más en serio, también porque han sido antiguos nadadores, entonces, pero estaba mucha gente que somos amateur, que nos gusta el mundo de la natación, nos gusta competir, y nada, y es disfrutar de la natación. Ya está, o sea, es disfrutar, vas a las competiciones, disfrutas, si puedes mejorar tu marca o tu tiempo, lo mejoras, y si no, pues nada, pues lo intentas a la vez siguiente. Pero vamos, el tema máster es eso, es para, pues eso, es amateur, te gusta y ya está. Pepe, tú como entrenador, ¿cómo se hace para que los niños sigan nadando? Es decir, porque es duro, es un deporte duro, porque yo luego voy a la piscina olímpica, la de 50 metros, y en vez de ir largos tengo que hacer anchos, porque al largo ya no llego. Es muy complicado y no a todo el mundo le gusta. O sea, prueban muchos, pero cuando ves el sacrificio que conlleva el entrenar todos los días y que no siempre consigue los resultados, hay mucha gente que se desmotiva y en la sociedad actual, en cuanto no tengo un resultado, abandono y me voy a otra cosa. Conseguir que alguien perdure en el tiempo y le cree el hábito, eso es la mayor satisfacción que puede tener un entrenador. ¿Y cómo lo hacéis? Magia, no sé, no lo sabemos. Cambiando la mentalidad de ellos, que ya no es el sacrificio de ir a entrenar, sino que les guste el mejorar día a día, el trabajo diario, el ayudar entre los compañeros también hace mucho, a mejorar tanto uno como el otro, te vas apoyando, tienen muchos momentos de altibajos y el grupo te hace superarte y mejorar. Luego imagino que también pues, el hecho de que los grupos sea una piña, de que todos se lleven bien, de que haya un muy buen ambiente hace mucho, que luego ves sobre todo a los más pequeños, ¿no? Que son renacuajos cuando se tiran a la piscina, que no pueden, son incapaces de sacar el brazo para dar la abrazada, y sin embargo pues ahí están haciendo los largos en la piscina, y yo me imagino que el compañerismo es quizá fundamental, clave. Claro, cuando empiezas, pues, nosotros sobre todo, si las competiciones son aquí, los que acaban de empezar, pues nos gusta que prueben, que lo vean. Muchos son reacios a competir. No, yo es que no quiero competir, ¿no? Pero ves el ambiente, ves los compañeros que te apoyan, que te animan, claro. que te animan. Estás nadando 1 minuto, 2 minutos, pero el resto de la mañana estás jugando con los amigos y estás en otra onda. Y se hacen unas amistades muy fuertes. Normalmente las amistades son los grupos cercanos del colegio, del barrio, de tal, pero cuando haces un deporte tan sacrificado, pasan muchos momentos y fortalece mucho esas amistades. Y para aquí en la directiva, porque bueno, en todos los deportes pasa, yo he estado en directivas y en directivas de escuelas deportivas, los padres calientan mucho la cabeza. No sé si pasa también en natación. Como en todos sitios. En todas partes juecen No vamos a mentir, no vamos a mentir, pero bueno, se sobrelleva. A ver, entiéndanme, no todos los padres, pero algunos padres calentáis mucho la cabeza. Soy muy pesados. Se sobrelleva, es entendible. Son cosas entendibles, entonces, como nosotros también somos padres, pues también nos ponemos un poco también en su piel, y entonces intentamos, pues eso, sobrellevarlos, entenderlos, aconsejarlos, más que todo aconsejarlos,
pero aquí el que más aconseja siempre es el entrenador, porque prácticamente vive con ellos. Los va conociendo desde que son muy pequeños, entonces quien realmente, nosotros ayudamos en la medida que podemos, pero realmente el quien hace ese trabajo es José. Claro, pues no sé si pasa como en deportes como el fútbol o como el baloncesto, en el que siempre hay alguien que se cree que en su casa tiene a un Messi o a un Martín López Ubero. Fíjate los años que tengo para nombrar yo a Martín López Eso Ubero. pasa en todos los deportes, pasa. Siempre hay alguno que se cree que lo tiene en casa y esos son, bueno, los que también hay que educar a los padres. Eso es. Hay que hacerles ver que cada nadador progresa de una forma distinta, no todos avanzan de la misma forma, unos crecen antes, otros maduran después, unos nadan más rápido, otros progresan más adelante, hay que calmarlos, hacerles ver todas esas cosas y sobre todo que lo que se busca es que se vayan fuera a estudiar y continúen la Y actividad. continúen la actividad, claro. Porque cuando te llegan, por ejemplo, tu sobrino Fran o otros muchos que se van de Almansa y continúan nadando, pues para eso es la mayor satisfacción. Así es. Incluso más que las medallas que se puedan llevar o los resultados que puedan conseguir. Así es. El así crear un hábito Claro. y un gusto por este deporte, eso es la mayor satisfacción que se puede llevar. Al final se trata de eso, de que cuando salen del club que sigan nadando, que sigan o haciendo el deporte que les corresponde y que se sigan divirtiendo, porque Eso se es. trata de eso. Señores padres, hay que llevar a los niños a hacer deporte. Hay que llevarlos. Pero el niño mientras está nadando, el padre no tiene por qué estar recorriendo la piscina para arriba. Puede estar tranquilamente hablando con los amigos, de verdad. Dicho todo esto, van a pensar los padres que les tengo yo manía, no mucho menos, yo también soy padre. Coméntame algunos de los mejores resultados de estas temporadas pasadas. De los mejores resultados, pues la temporada pasada no fuimos a Campeonato de España, José María al final no pudo, se hizo las mínimas, pero por el trabajo al final era imposible. La temporada anterior, los más destacados, pues Toni, que participó en los Campeonatos de España, tanto en Mallorca como en Sabadell. Y a nivel de máster, pues también tuvimos participación de unos 7 nadadores, tanto en invierno como en verano. Y a nivel regional, pues la verdad es que muy bien, se van consiguiendo. El grupo es más o menos reducido, de 12-15 nadadores, pero se van consiguiendo buenos resultados. A nivel de relevos en equipos, estuvimos a punto de meternos ahí en el podium a nivel regional, quedamos cuartos, quintos, depende de la distancia. La verdad es que eso también, gracias a José María y la motivación en el grupo de los chavales, pues les hizo crecer, creérselo y poder llegar a ese nivel. Y estar cerca de meterse en podio regional, ya estamos hablando de palabras mayores, podemos decir. Sí, porque son nadadores los de otros clubes que están a nivel de España en finales y demás, y tienen muy buenos equipos, y la verdad es que 4 almanseños puedan estar rozando esa medalla absoluta es un logro muy grande. ¿Y qué podemos esperar de la próxima? La próxima, absolutos este año no tenemos casi, son más de categoría junior infantil. La verdad, pues el cambio de categoría de alevino infantil, que es un salto un poco grande a nivel de mínimas, pues se están entrenando muy bien y esperamos que en estas 2 próximas competiciones puedan conseguir las mínimas para participar en el regional. Paqui, ¿a ti te quedan 2 años? ¿1 año? ¿Cuánto te queda? Es el segundo mandato. Es el segundo. Entonces te quedan 2. 2 más. Vas bien, ¿no? Yo de Estamos momento con fuerza, sí. estamos con, Sí, de momento sí. con energía. Sí. Tienes un buen equipo detrás también que te Sí, ayuda mucho. con ¿no? ganas. Sí, ¿no? Con ganas de trabajar y de hacer las cosas lo mejor que podamos. De organizar. Eso es. Al final el presidente lo que tiene que hacer es organizar un poquito y, Sí. y delegar en la gente que sabe. Exacto. Para eso está Pepe, ¿no? Sí, bueno, es que tenemos aquí un baluarte en el club con él que no lo sabe nadie. Yo siempre lo digo y lo diré donde tenga que ir. El gran baluarte que tenemos en el club es José, porque nos facilita las cosas un montón. Por eso lleva desde los 5 años ahí, claro. Claro, Sí, exactamente. Pasa por todas las etapas de nadador, de directivo, de waterpolista. waterpolista. Directivo de momento no. Bueno, pero no directivo, pero Directivos será en un futuro. a lo como mejor. máximo colaborador, podemos decir, de la directiva. El director deportivo al final es un poquito el enlace entre todo el mundo, ¿no? La directiva y el resto de gente. Estamos terminando. Yo os voy a dejar ese cuadradito que tenemos ahí, que es la pantallita, a la que llamamos televisión, para que animéis a la gente a que haga natación, porque bueno, vamos a hablar de las ventajas antes de terminar. Cuéntanos un poquito.
¿Qué ventajas tiene practicar la natación? Porque es un deporte tan completo. Se dice que es el deporte más saludable que hay. Pues a nivel de articulaciones no tenemos impacto, a nivel aeróbico es el que mejor puedes trabajar y ganar capacidad aeróbica, para asmáticos, para problemas de espalda, para rehabilitar lesiones. El medio acuático es lo mejor que hay en este mundo. Pues aprovecha esas palabras que estoy diciendo para mirar ahí a esa ventanita que tenemos ahí, que llamamos televisión, como digo, para animar a la gente, ¿no? A que hagan natación, a que acudan si quieren al club de natación, sino que naden por su cuenta, como quieran. Sí, o en los cursos del ayuntamiento, dependiendo, porque al final nosotros no podemos abarcar todo lo que nos gustaría por la disponibilidad de calles que tenemos, pero que prueben hacer este deporte, que van a encontrar muchos beneficios y se puede practicar desde a cualquier edad, tanto desde los bebés que empiezan hasta señores y señoras adultas de 90 y casi 100 años, que lo podemos ver por la piscina. Paqui, si Bueno, quieres decir pues, algo, ahí lo tienes. Lo mismo que José, animar a la gente que intente practicar la natación, es el deporte más saludable, el que menos impacto tiene. Y nada, pues que disfruten del agua, que es... Aquí tenemos un privilegio con esta piscina que tenemos y poco más. Pues habéis estado a gusto, habéis estado cómodos, Sí. Muy a gusto. os he tratado Muy a bien. gusto, sí. Allá afuera, siempre. mientras esperabais, os lo ha tratado bien también. Pues, entonces estamos todos contentos. Pues nada, este es el Club Natación Almansa. Que baje la gente a la piscina climatizada ahora, porque llega la temporada de invierno, luego en verano a la otra también, a ver cómo evolucionan esta gente del Club Natación Almansa, que, bueno, pues, la verdad, ellos lo pasan bien, nos hacen a nosotros también pasarlo bien, y sobre todo que nos traen muchos campeonatos y mucha animación a las piscinas almanseñas. Muchas gracias a los dos por A haber ti. estado. A vosotros. Seguiremos en contacto, seguiremos viendo cosas del Club Natación Almansa y de vez en cuando, pues en algún momento os volveré a traer aquí a esta televisión, a mi vid, para que pues, sigamos hablando de natación. Muchas gracias. A vosotros. Pues así las cosas, lo que vamos a hacer ahora es pasar a la siguiente entrevista. En este caso, a esa charla que tenemos grabada con Andrés Sánchez Marín, el expiloto de velocidad, en esas serie de conversaciones que estamos manteniendo de vez en cuando con gente que forma parte de la historia del deporte almanseño. Pepe podría ser otro de los que un día entrevistemos en esas entrevistas un poquito más personales que hacemos, pues como digo, con gente que forma parte de la historia del deporte almanseño. Os dejamos con Andrés Sánchez Marín, que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Bueno, pues vamos a continuar con esta serie de conversaciones, de charlas, con gente que ha sido importante en la historia del deporte almanseño, dentro de ese libro de historia, como digo, de un deporte almanseño que, bueno, pues tiene sus protagonistas y uno de ellos es el que nos acompaña hoy. Estamos rodeados de motos, como podéis ver, también estáis viendo al invitado que tenemos hoy con nosotros. Estamos rodeados de motos porque vamos a hablar de motos, de motociclismo, con un campeón de España que fue en su momento, como es el gran Andrés Sánchez Marín, uno de mis primeros ídolos, si no el primero ídolos deportivos de Almansa. Andrés Sánchez Marín, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer, un lujo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por... Ya sabes que lo que haga falta. Como digo, eres uno de mis primeros ídolos, por lo tanto, bueno, pues hoy estoy yo más nervioso casi que lo que puedes estar tú. Bueno, como decíamos, hoy vamos a hablar de motociclismo, de Andrés Sánchez Marín, y vamos a conocer la historia de un hombre que nació en Carcelén, si no me equivoco, y a los 9 años más o menos te vienes por Almansa, te traen tus padres, lógicamente, por Almansa, no te vienes solo, y bueno, a partir de ahí comienza el Andrés Sánchez Marín que todos conocemos. Cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, efectivamente, yo realmente nacimos en Albacete, porque entonces lo normal... Bueno, mis hermanos llegaron a nacer en Carcelén, pero bueno, nací en Albacete por el tema de ir a dar a luz a un hospital, ¿no? Hasta los 9 años en Carcelén y ya nos trasladamos aquí. Recuerdo el primer colegio donde ahora está el ambulatorio, ¿cómo se llama? Enfrente del castillo, ¿no? Ahí fue mi primer colegio, luego el Episcopal. ¿El López de Vega puede ser? No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Y luego el Episcopal y el instituto. Y a partir de ahí, bueno, pues la vida ya en Almansa. Cuéntanos o háblales a nuestros telespectadores cómo nace la pasión de Andrés Sánchez Marín por las motos. Bueno, a partir de los 16 años, aunque ya no teníamos carnet y entonces yo creo que había carnet de ciclomotor, creo que no existía. Entonces no tenía nadie carnet. Con tener la moto ya valía. No, yo recuerdo que tenía 19 años cuando me saqué el carnet de conducir. Hasta los 19 años yo no tenía carnet. Pero bueno, empezamos a jugar con las motos. Era más o menos fácil conseguir motos viejas y entre varias hacías una. Javi Rodríguez, Enrique López Lázaro, los hermanos
y bueno, así empezamos un poco a jugar porque era lo que nos gustaba, ¿sabes? No éramos buenos jugando al fútbol, no éramos buenos haciendo otros los deportes y a mí siempre me había gustado correr a pie. Y si alguna vez he jugado al fútbol, y yo creo que me ponían por eso, porque soy zurdo de pie y corría, entonces, pero bueno, no era una cosa que nos daba bien, me gustaba, la verdad es que me gustaba, me lo pasaba bien, pero luego empezamos con el tema de las motos y eso de salir a explorar los caminos que había cerca de Almansa, pues era también una aventura, ¿no? Al final se empieza así, ¿no? Se empieza pues explorando, como bien dices, saliendo al campo con las motos, con los amigos, a dar vueltas por ahí y empezar a... Empezamos a descubrir que cerca de aquí estaba Navalón. Empezamos, bueno, luego el circuito de motocross que se hizo ahí, donde ahora está el polígono donde está el transporte Penedés. Y así empezamos, jugando y divirtiéndonos y pasando el rato con los amigos. Durante la semana montando las motos y durante el fin de semana, pues... La verdad es que la gasolina no recuerdo lo que valía, pero yo creo que valdría menos de lo que actualmente son 10 céntimos el litro. Pero claro, tampoco había dinero, o sea que tampoco había mucho dinero para comprar. He dicho antes que estábamos rodeados de motos y no he dicho dónde estamos. Hay que dar las gracias a Motos La Parra, que nos ha permitido pues eso, estar aquí rodeados, como decimos, de motos, que es un poquito pues, lo que más te gusta, ¿no? Y además un histórico del motoclub. Y además un histórico del motoclub, como es Javi La Parra. Andrés, finales de los 70, más o menos, comienzas a correr federado, primero en motocross. Sí, exactamente. Como te decía, empezamos en motocross, empezamos por los caminos. En aquellos entonces España también era muy buena fabricando motos de 2 tiempos para el campo, Montesa, Osa, Bultaco, y eran las motos que teníamos. Y yo empecé así, porque eran las motos que había con las 250. Ya en aquella época era obligado a ir a la mili. Yo, a los 20 años tenía una pequeña tienda de motos, prácticamente me voy a la mili y al volver pues ya busqué otro trabajo y empezamos a correr en velocidad. Empezaste a correr en velocidad también un poquito empujado, si no recuerdo mal, por Juan Luis Hernández. Sí, Juan Luis Hernández, todos los conocéis porque ha sido periodista, historiador. Sí. Y entonces él además era el corresponsal de una revista que para que veamos con lo que ha cambiado el motociclismo. mundo, ¿no? Entonces había exactamente, se hacía una vez al mes. Yo lo compraba todos los meses. Se hacía cada 15 días, dio un salto y los que nos gustaba alucinábamos. Y luego posteriormente se hacía una vez a la semana. Entonces ahora las noticias de una semana para otra ya son... Y ahí escribía Juan Luis Hernández, que era un poquito también en el motoclub, presidente del motoclub. Sí, él fue presidente del motoclub, fue de aquella jornada que hubo posterior a los inicios. Estaban también Doñate, especialmente los hermanos La Parra también estaban, Torres, el del comercio, y no recuerdo ahora mismo más, pero bueno, era con la gente con la que yo entré al motoclub, que por cierto nos juntábamos en el Val Brasil, entonces estaba allí al lado de la estación. En la esquina de la calle de Industria con lo que ahora es la calle... Sí, donde está el jardín este que hay paralelo a la vía, ¿verdad? Sí. Allí nos juntábamos y allí empezó todo. Esquina calle de Industria y la calle es la calle El Gordo, que hemos dicho de todavía. Yo creo que sí, esa es. Que era la que se subía a la fuentecita. Por ahí vivía mi abuela y entonces por eso conozco dónde estaba el Val Brasil. Bueno, ¿cómo te empuja? ¿Cómo te convence Juan Luis? Bueno, pues... Yo de alguna forma notaba que el motocross pues no lo hacía del todo, no era un desastre, pero no era bueno. Entonces Juan Luis hablando, pues siempre te comentaba, pues en vez de dejarlo, porque no pruebas en velocidad. Precisamente yo voy muchos domingos a ver carreras de velocidad y eso quizás te pueda ir bien. Y como la moto era fácil de preparar, porque era quitar ruedas de tacos de camino y poner ruedas de carretera y poco más, pues entonces hice la prueba. La verdad es que la primera carrera fue aquí en Almansa. Sí. ¿La primera que hiciste? Sí. Y no sé si fue por suerte o que el destino estaba previsto así, arranqué primero. Y eso en la primera carrera de tu vida, arrancas primero, pues te quedas un poco sorprendido, ¿no? Y dices, madre, ¿qué hago yo aquí primero, no? Recuerdo que mi padre, que en paz descanse, al acabar la carrera le pregunté, digo, ¿qué? ¿Te ha gustado? Dice, si yo arranco primero, no me pasan 4 como a ti. Yo había quedado quinto, creía que era un éxito total y mi padre dijo eso de quedar quinto que no estaba bien. Entonces era también, no era mucho más fácil, quiero decir, ser piloto de carreras, pero sí es verdad que cada semana, cada 15 días había carreras, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Aquí se corría en el barrio San Isidro por las fiestas de mayo y en la Comunidad Valenciana, como digo, pues cada semana o cada 15 días había carreras y eran circuitos urbanos, por lo tanto no era más fácil, pero sí era más asequible para todo el mundo.
segundo. eran más asequibles, sobre todo si tú mismo te podías hacer la preparación. Claro. O sea, si tú mismo sabías un poco de mecánica, nunca hemos sido, yo nunca he sido un gran mecánico, pero si tenías unas nociones básicas, claro. Y luego, al final, yo creo que sí tuve mucha suerte, mucha gente que me ayudó mucho. O sea, mis amigos, mi padre, mis hermanos, pues la verdad es que me apoyaron enseguida, ¿sabes? Entonces fue relativamente fácil porque todo lo que necesitabas o uno u otro te lo conseguían. Entonces, entre todos hicimos un equipillo que nos permitía pasárnoslo bien, que era el objetivo principal. Yo no recuerdo de empezar pensando que quiero ser campeón de España, es que, vamos, ni sabía que eso existía, ¿sabes? O sea, no, hombre, claro que sabía que existía porque era aficionado, pero no te lo planteas, yo no me lo planteé en ningún momento pensar que iba a ser campeón de España y ya salir fuera de España a correr. Ahora llegaremos a todo eso, vamos poco a poco. De momento estamos en el regional, en el campeonato de la Comunidad Valenciana, lo que era la región valenciana, ahora Comunidad Valenciana. En aquella época región valenciana, no estaban las comunidades todavía. ¿Y qué recuerdos tienes así de aquellas carreras? ¿Qué anécdotas? Bueno, el recuerdo principal es que para que yo pudiera hacer esas carreras, yo tuve la suerte de conocer a José Francisco Urbano, que entonces tenía la relojería de San Francisco, y él se movió un poco para conseguir el poco dinero que nos hacía falta para hacer esas carreras continuamente, con el poco de recambio que consumíamos. Y además, entonces, en la Comunidad Valenciana a mí al menos me resultó un poco difícil entrar porque tenías que ser valenciano para que te aceptaran en el campeonato regional valenciano. Yo me trasladé, tenía una tía viviendo en Valencia, trasladé el domicilio, que no me trasladé yo, y Ruano se encargó en los despachos de facilitar la labor para que fuera posible que yo tuviera licencia valenciana. Te empadronaste en Valencia y a partir de ahí, claro, a partir de ahí pudiste correr allí. Y Pepe hizo muchas gestiones. Y corriste con pilotos que luego fueron importantes en la historia del motociclismo español. En aquella época, fíjate, los hermanos Aspar, Jorge Martínez, el pequeño de los hermanos, Ricardo Tormo del mundo, Ricardo Tormo, que ya era un tío muy conocido, todavía no era campeón del mundo, pero ya era un tío muy conocido y era muy rápido. Era una persona que sí que le gustaba mucho la mecánica y además ayudaba a mucha gente de ahí de Valencia a que tuviera una moto competitiva. Miralles, Puig. Sí, Champi Herreros. Ya también venía un poco en aquella época, la escudería más potente que había estaba patrocinada por los helados Avidesa. Ahora creo que Avidesa la ha absorbido Nestlé y ya no sé ya qué el nombre, pero Avidesa, que estaba en Alcira, era una fábrica bestial porque hacía las patas de España, tenía un equipo de motos y había los hermanos Pérez Calafat, una serie de pilotos que lo hacían muy bien. Y en aquella época, bueno, las motos eran prácticamente artesanales. Sí, las motos eran derivadas, también es verdad que eran derivadas de lo que te vendían, ¿sabes? O sea, se podían comprar motos que estaban pensadas para la competición de motocross, se les cambiaban ya te digo, muy pocas cosas, con el manillar, las cubiertas, los frenos un poco más grandes y ya podías correr con ellas perfectamente porque las carreras eran circuitos urbanos. O sea, las motos de motocross, para que no sepa mucho de qué es una moto de motocross, es una moto que lo que tiene es mucha aceleración, porque hay rectas cortas y es que en los circuitos urbanos también había rectas muy cortas. O sea, solamente cambiando el desarrollo de atrás o el piñón podías ya alargar lo suficiente como para llegar a la recta más larga que hubiera en un circuito de velocidad de aquella época, que eran circuitos urbanos. Uno de los circuitos más rápidos que había en España era el de Cullera, y la recta de Cullera yo creo que estaría alrededor de los 500 metros, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, y además saliendo en primera desde la curva de entrada recta meta, y a lo mejor la curva de final de recta también sería primera o segunda, o sea que no hacía falta una moto de grandes velocidades puntas, ¿sabes? Cuéntanos algún recuerdo, alguna anécdota de esa primera época en los campeonatos regionales. Una anécdota que siempre, bueno, que yo con todos mis respetos, ¿sabes? Pero cuando yo fui al Mundial era chocante porque entonces, es lo que te digo, en alguna ocasión lo he contado, ¿no? Yo empiezo a correr y es la España del blanco y negro y termino corriendo en la España del color, ¿no? Pues en los primeros años del Mundial todavía se corría también, en algunos sitios se corrían circuitos o muy antiguos o incluso en Finlandia corríamos un circuito urbano. En Finlandia había que saltar además un guardarraíl, o sea, no había que saltar la línea del tren, perdón. Y entonces los pilotos comentábamos que tú fíjate qué locura esto aquí, saltando un guardarraíl, y yo decía, bueno, pues en España tenemos un circuito que era Cullera, donde en la curva, en la escapatoria, es la entrada al cementerio. Entonces, siempre me he acordado de eso, con todo los respetos que digo al cementerio y a las personas que había, porque efectivamente abrían las puertas del cementerio, en la curva te pasabas de frenada, te metías al cementerio y procurabas salir lo antes posible, ¿no? Que era una escapatoria muy buena. Luego damos el salto a los campeonatos nacionales, a los campeonatos de España.
empieza a haber circuitos en España para poder correr. En los años 80, ¿no? Porque el primer circuito, eso ya fue a principios de los 80. El único circuito que había, ya en los años 70, era el Jarama, ahí se hacía el campeonato del mundo de velocidad. Entonces había un montón de categorías, ¿sabes? Había un montón de categorías. Pero los españoles siempre habían sido buenos, Ángel Nieto y Tormo, en las pequeñas. 50 y 125, ¿no? El primer piloto español. Luego se pasó a 80, 125. Sí, bueno, realmente hubo antes que Ángel Nieto, en la época que Ángel Nieto empezaba, Santiago Herrero, que llevaba una Osa 250, que era, según cuenta el propio Ángel, era buenísimo. Yo tuve la suerte de tener al ingeniero que hizo esa moto en mi despacho, con su moto y con la mía, y con la que yo fui campeón de España, que todavía conservo, y la tenía allí en el despacho. Y Santiago Herrera era muy bueno, iba primero al Campeonato del Mundo, hubiera sido el primer español en ganar el Campeonato del Mundo, pero tuvo la mala suerte que se mató en la isla de Man cuando podía haber ganado ese año el Campeonato del Mundo. Y a partir de ahí, solamente Ángel Nieto es el que continúa corriendo en 125 en el Mundial y ganando campeonatos. ¿Y los campeonatos de España? Bueno, ¿dónde se corrían? En los campeonatos de España, porque circuitos había entonces muy en el poquitos. Jarama. Luego también en Calafat también corríamos, yo no creo que todos los años, yo no recuerdo correr todos los años en Calafat, ahí en Tarragona también en el circuito, pero menos en el Jarama los demás eran circuitos urbanos, Gandía, Cullera, Jerez, pero en el polígono de Jerez, en Guadalajara, en Merca Zaragoza hemos corrido, corríamos en polígonos, o sea, en polígonos, fíjate, más urbano. Más urbano que polígonos, sí. En Játiva también lleva muchos años que se corría, La Bañeza en León se corría, pero ya cuando yo empecé a correr Campeonato de España, no, hacían carreras muy importantes, pero no era Campeonato de España. Pero por ejemplo, yo tengo un recuerdo fenomenal de Cullera, porque fenomenal, para aquel que no sea muy aficionado, que no conozca la historia, en aquella época era como el Jerez de hoy en día, o sea, era un sitio que se llenaba, se llenaba, y además cobraban entradas y ganaban mucho dinero y era un espectáculo correr De hecho, incluso el padre de Valentino Rossi ha corrido allí. Cuando el padre de Valentino Rossi corría el Campeonato del Mundo de 350, ha llegado a correr allí en el circuito de Cullera. Y como dices, bueno, pasamos de ver la moto de Andrés Sánchez Marín en gris y blanco, a verla luego en azul, con esos colores de Ducados, y luego todas esas empresas almaceñas que afortunadamente quisieron aportar su ayuda. Yo sin ellos no hubiera podido empezar y hasta llegar, porque claro, una vez que ya llegas a Tabacalera, vale, pero yo tuve la suerte, el mismo año que soy campeón de España, ese año Tabacalera me abre las puertas. Ya había ido como no sé cuántas veces. Y te habían dicho que no. Y yo creo que había ido un cubo así de grande con los currículums de todos los pilotos, ¿no? Y bueno, fue ser campeón de España y ya entonces sí tuve la suerte de entrar a formar parte del patrocinio que suponía, ¿sabes? Porque al final es que solo en gastos hay un montón de dinero. Y aunque tú no quieras cobrar, si llevas un mecánico o llevas a alguien, claro. Por ejemplo, mi hermano venía conmigo siempre, o Alfredo, otro compañero de mi hermano de la Hidro, y venían en sus vacaciones y porque era mi hermano y porque era un amigo. Pero si tú quieres un mecánico había que pagarlo. Y no valía contratar a un mecánico para 6 meses, tenías que contratar a un mecánico, claro. Porque al final, por ejemplo, el mecánico que tenía yo, pues tenía 2 hijos, o 3 hijos, creo, 2 hijos y una hija. Entonces, eso suponía un gasto fijo. Y la moto, aunque era un gasto grande, que lo sigue siendo, pero el gasto importante en las carreras es el mantenimiento de la moto. O sea, lo normal es que te caigas, lo normal... Ahora en el Campeonato del Mundo ya solo te dejan tener una moto, pero entonces se podían tener 2. O sea, lo normal es que tú tuvieras o 2 motos o tanto recambio que te permitiera... Sí. Si desde el primer entrenamiento al segundo hay 4 horas, que te permitiera reparar la moto de un accidente. Hombre, si tú estabas mal y no podías salir era otra cosa, pero lo importante en las carreras era tener la moto para el momento de la salida, ¿no? Entonces no vale que la moto la arreglamos el lunes, ¿no? La moto tiene que estar dentro de 1 hora, 2, 3, 4 o para mañana por la mañana. Entonces los mecánicos era muy normal que por muchas noches no durmiera, ¿sabes? Entonces, bueno, también yo en mi caso hasta llegar a Tabacalera, incluso después, pues era un autónomo, o sea, al final yo tenía que ir consiguiendo el dinero y teníamos que ir viendo dónde ahorrábamos o viendo dónde invertíamos o viendo qué recambio comprábamos. Y luego de lunes a miércoles o de lunes a jueves, bueno, trabajabas, recuerdo, en la joyería. Trabajaba en la joyería, que es, digo, José Francisco Urbano, que es el que me ayudó, y así empecé. Yo recuerdo aquella joyería, yo era un niño, iba a la joyería. Claro, pero te gustaba la foto, ¿no? Me gustaban las motos, claro. iba a verte a ti y a pedir los calendarios. A pedir los calendarios con la foto de Andrés Sánchez Marín. Y ahí revelábamos fotografías también. También, efectivamente. Bueno, pues son muy buenos recuerdos. Sí, ya lo creo. Y luego, ¿cómo llega un chico de Carcelén, un niño de Carcelén, cómo llega a correr luego, pues eso, en Finlandia, en Checoslovaquia? Yo recuerdo
el otro día Argentina. fíjate, el otro día le oía a Alex Márquez, hermano de Marc Márquez, que es 2 veces campeón del mundo, que va a ser, si no pasa nada, subcampeón del mundo de MotoGP ahora, que él tiene recuerdos de gente que se ha quedado por el camino que él considera que eran tan buenos o mejor que él. A mí me pasaba también igual. O sea, yo he conocido a mucha gente durante todo ese tiempo de que eran tan buenos como yo, o al menos en motocross eran incluso mejor que yo, y a lo mejor yo continué, tenía claro que quería ir para adelante, porque recuerdo muchas veces que los amigos me decían, oye, ¿por qué no pones la moto, le quitas la rueda y te vienes con nosotros el domingo al campo? Y digo, no, es que no puedo estar continuamente montando y desmontando. Yo dentro de 15 días tengo una carrera y quiero, ¿sabes? Entonces es cuestión también, a veces puede ser erróneo, pero yo me marqué ya un objetivo así, yo quiero ir por aquí, ¿sabes? Lo de ser campeón de España o no, eso era otra cosa, pero decir, no, esto me gusta. Tú tenías claro que querías ser piloto de moto. Si quiero que la moto esté en condiciones, no puedo estar desmontando y montando y haciendo otras cosas. La verdad es que si hubiera tenido 2 motos lo hubiera hecho, porque por ejemplo, cuando yo empecé a correr en velocidad, en los pueblos, a mí haber corrido motocross me vino fenomenal, porque al final, aunque la moto derrapaba, como no saltaba, que era lo que a mí no me gustaba, ¿sabes? Pues lo tenía más controlado. Era una sensación que tú tenías bajo control. Incluso en el asfalto, aunque derrapes, no tiene nada que ver con el campo, y dices, esto no derrapa nada, ¿sabes? Entonces a mí me vino muy bien, y haber entrenado durante más tiempo en motocross o salir al campo, pues eso te venía bien. También es verdad que es lo que decíamos antes, ¿no? A lo mejor salir con frecuencia al campo si no tienes dinero, pues tampoco era muy posible. Porque hoy en día los chavales, pero pasa en cualquier deporte, ¿verdad? O empiezas de pequeñito, y de pequeñito ya corriendo, o tirando a canasta, y en motos igual. Entonces yo empecé realmente a correr con 20 años en velocidad, ¿no? 21, sí, 21. Y antes de seguir con tu etapa en el Mundial, estuviste 3 años, creo recordar, 3 temporadas o 4 corriendo el Campeonato del Mundo de velocidad. Antes de ir con eso, ¿qué recuerdos tienes de aquel circuito de Almansa? Primero en el barrio San Isidro, luego recuerdo que el penúltimo año se bajó a la zona de la Glorieta. Tengo recuerdos, es que era tu sueño, es que eran sueños, ¿no? Decir, madre mía, yo he corrido aquí, porque yo cuando vengo aquí a los 9 años, a los 10 años, recuerdo todavía estar sentado en una de las ventanas del Episcopal, y ahí se pasaba entonces la recta de meta, que la avenida José Rodríguez estaba sin asfaltar y sin hormigonar. Entonces aquello era prácticamente campo. Mira, no es por nada, pero donde tú vivías es justo enfrente. Tengo un recuerdo precioso de la calle que hay entre donde tú vivías y el bar Juanes, ¿verdad? Sí. Esa esquina, esa es la esquina. Pues esos balcones redondos, ahí tengo una fotografía que están mi padre, mi abuelo, mi hermano Pepe, que los 3 en paz descansen, llorando porque yo había ganado. Entonces, cada vez que veo esa fotografía, pues tiene un doble sentido. Claro. Has ganado en tu pueblo y encima está tu hermano, tu padre y tu abuelo. Es fantástico. Volvemos al Mundial. Andrés, cuéntanos, bueno, ¿cómo debutas en el Mundial? ¿Qué sensaciones tienes? La primera carrera en la que puedes correr un campeonato del mundo nada menos. Bueno, pues yo, si no recuerdo mal, ya corrí Campeonato de España, pero quizá 15 o 20 días antes de irme a mi primera carrera del Mundial había corrido en Alberique, si es un circuito urbano donde los haya. O sea, creo recordar que eso había sido unos meses antes. En la moto que yo tenía, que ya era una moto de Campeonato del Mundo, era una 2 cilindros, esas motos, para que os hagáis una idea, cualquier moto normal de calle giran los 5, 6.000, 7.000, 8.000 revoluciones. Esas motos hasta las 10.000 revoluciones es que ni andan. Y para que empiecen a andar un poco en serio tienen que estar en 12.500. Y normalmente solo tienen un margen muy reducido, de 12.500 a 14.500 revoluciones. Entonces, ahí, por ejemplo, en Alberique, había momentos que si salía de la curva haciendo zigzag, pues no podía poner segunda, porque mientras intentaba controlar la moto ya estaba a la siguiente curva. Pues pasé de ahí a ir a Buenos Aires, a Argentina a correr, que por cierto allí, estando en Buenos Aires, los de Michelin nos daban a todos los pilotos. Entonces empezaron los neumáticos slip, esos neumáticos que no llevan dibujo. Esos neumáticos que no llevan dibujo es una circunferencia. Y yo la primera vez que los puse, la sensación que tenía es que me caía. Que te caías. Y yo todavía recuerdo el susto ese que te produce al tumbar y ¡ay! Y en cambio es una maravilla comparado con los otros. Pero hasta que no te acostumbras y luego toca con la rodilla en el suelo. Y después me toca con la rodilla en el suelo. Sí, lo que hacíamos nosotros era apoyar el pie y derrapar, ¿no? Acelerar y salir en una rueda, que es lo que
lo que practicabas en motocross y en velocidad pues me salía pues, sin querer, porque lo había hecho. Y entonces eso de ir tumbado, cerrado y con la rodilla en el suelo, pues te cuesta, te cuesta. Y además la gente ni te enseñaba, ni había cómo informarte tú, a ver, si no tenías que intentar ir a rueda de alguien. Y fijarte. Y claro, y cuando tú intentas hacer algo que nunca has hecho en la vida, no vas a ir 5 kilómetros de un tío porque es imposible aguantar su ritmo. Si alguien monta en bicicleta, pues es lo mismo que, bueno, yo soy un gran aficionado, pero me voy a un profesional y le puedes aguantar un tramo, claro, pero no un recorrido completo. Entonces, claro, se va pasando el tiempo. También es verdad que entonces las carreras eran 10-12 carreras, incluso yo creo que un año, sí, 10-12 carreras se corrían en un campeonato del mundo, ahora son 22, ¿no? Entonces, te costaba aprender y además se pasaba el tiempo, con lo cual, sí, bueno, pero a base... También es verdad que yo hice eso porque corriendo el campeonato del mundo, pues es una forma de entrenar para cuando llegas al campeonato de España, tú entrenar, porque como no había circuitos, o no había, incluso aunque el Jarama estuviera abierto y pudieras alquilarlo, era más rentable correr el mundial con el premio que conseguías, con el dinero de los sponsors, y ahí entrenabas y bueno, te lo podías permitir más o menos. Cogías información, aunque poca, pero cogías información y cuando vienes al Campeonato de España pues estás más preparado, ¿no? Los campeonatos de España se solían hacer antes del Mundial y después del Mundial, para que así los pilotos españoles pudiéramos correr en el Campeonato de España, ¿no? Entonces, pues, aprovechando eso, es lo que... Precisamente te iba a preguntar, ¿no?, cómo hacías para entrenar, sobre todo cuando estabas en el Campeonato de España, porque claro... Yo realmente, donde más entrenaba con zapatillas, ¿eh? Después del primer Campeonato de España consigo que me den una plaza en la Blume, en el Consejo Superior de Deportes en Madrid, y ahí tenía un preparador físico, pero preparador físico, gimnasio y casa de campo, y la moto, pues poco, porque no nos podíamos permitir entrenar un circuito, o sea, con lo cual al final el mejor entrenamiento era una carrera. O corrías una carrera en el Campeonato de España pero te daban dinero por ir, o ibas al Campeonato de España o Campeonato de Europa y esas cosas. Pero de entrenar y poder decir me voy a un circuito en muy pocas ocasiones. Porque había poco dinero. Luego, bueno, ya estamos, como decíamos, ya has debutado en el Mundial, ya te has ido a Argentina, a Buenos Aires, y a partir de ahí comienza una carrera breve pero muy intensa. Sí, yo estoy corriendo el Mundial. Yo creía que era mucho tiempo, 5 años, pero es que ahora los chavales llevan 20. Es que ahora ves a la Espargaró, a cualquier piloto español. Tienen 25 años y llevan 7 años corriendo el Mundial. Sí, o más. O 15 o 20. Entonces eran 5 y a mí me pareció una barbaridad de tiempo, ¿sabes? Pero también era lo que había entonces. Y bueno, pues como iba más o menos... Porque entonces para correr el Campeonato del Mundo había que tener una especie de licencia, o demostrar que en tu país estabas entre los mejores, ¿no? Como resulta que Ángel Nieto y Ricardo Tormo eran campeones del mundo, subcampeones del mundo de la categoría que yo corría, pues siempre estaba el primero en la lista de España, ¿no? Porque ellos no contaban. Entonces eso me permitía tener más accesible la inscripción, que entonces corríamos 70 motos, 80... Había que clasificarse para correr, no es como ahora que ya hay un número fijo y son un máximo de 30 y ya tiene inscripción asegurada. Entonces yo recuerdo de ir a Suecia a correr y estar esperando a ver si me aceptaban la inscripción o no, porque si no habías conseguido puntos no tenían obligación de acertarte. Y claro, había un momento que ellos ponían un tope porque era imposible estar haciendo mangas hasta conseguir los 36 de parrilla, ¿no? Entonces yo recuerdo ir a Suecia y estar esperando a ver si alguien fallaba o alguien se lesionaba para entrar a la parrilla. Siempre he corrido, cuando he ido a un circuito siempre he corrido, o bien porque tenía puntos, o bien porque el currículum, o bien porque alguien no apareció ese día. Pero imagínate lo que es ir a Suecia y no correr. Y decir, bueno, espérese usted ahí y ya le abrimos la puerta si es posible que corra. Y con 30 años, en 1987, llega el gran éxito de Andrés Sánchez Marín a título internacional. Llega ese tercer puesto en una carrera del Campeonato del Mundo en Brno, en Checoslovaquia. Sí, ese año yo ya consigo... Cuéntame aquella carrera, cuéntamela. Yo consigo varios resultados previamente, porque el problema que tuve es que la moto me la entregaron, aunque había un contrato con Tabaglera, que se supone que tenían que entregarte la moto, digamos, en invierno para poder entrenar, a mí me entregan la carrera, la moto la primera carrera. Entonces al final tienes que ir acoplándote a la moto. Luego sí que es verdad que hubo un momento en que yo me sentaba en la moto y ya notaba que era mi moto. Incluso cuando habían cambiado cualquier pieza o por una caída se había cambiado el manillar, ya notaba que algo era diferente. Incluso como teníamos 2 motos, pues de una a otra siempre notaba la diferencia. Yo estuve a punto de hacer varios podiums, pero al final cuando lo conseguí fue en la República de Checoslovaquia. Era un circuito nuevo,
se supone que Aún se corre en Breno, ¿eh? Sí, sí, es muy bonito. Fue el primer circuito moderno, porque fue el primer circuito donde había caminos de servicio para que las ambulancias pudieran recogerte en caso de caída por el exterior o por el interior, porque sabes que muchas veces, pues cuando si la curva es de derecha te caes y estás al otro lado del circuito. Que hay una ambulancia allí es fenomenal, y si te caes en el interior del circuito porque te has caído en esta parte, pues que hay otra ambulancia aquí que te pueda recoger, ¿no? Y bueno, pues tuve, en mi época, en aquel año, en el 87, ya llevan varios años que la Garelli, eran las motos que había tenido Ángel Nieto previamente, ganaban siempre todas las carreras. Entonces, hacer un tercero es que era el único que te quedaba. Yo hice tercero detrás de las dos Garelli. Fausto Gresini fue el que ganó aquella carrera y el Mundial ese año. Que Fausto Gresini es el equipo que era el que Márquez estuvo corriendo el año pasado, y este año corre sus manuales. Y bueno, hice tercero, pero ya te digo, al final del Campeonato del Mundo, en la última carrera en Jarama, yo tenía posibilidad de hacer tercero, pero me caí y al final quedé octavo de la clasificación del Campeonato del Mundo, pero podía haber hecho tercero porque la verdad es que había mucha igualdad, ya te digo, menos los dos primeros que eran indiscutibles. Y bueno, pues mira, quizá a lo mejor en vez de intentar ir así, hubiera sido conservador, había hecho tercero. ¿Tienes esa carrera? ¿Tienes el vídeo de esa carrera? Sí, hay vídeos, sí. Si no es de esa, seguro que sí, porque entonces se retransmitían en abierto y era... Bueno, en aquella carrera yo lloré, ¿eh? Yo cuando te vi entrar tercero lloré, en aquella carrera. Sí, es una maravilla, porque es algo que tú vas persiguiendo, y cuando lo tienes, pues dices, menos mal, ¿sabes? Y luego no lo valoras hasta que ves que es lo mejor que has conseguido. Yo, por ejemplo, en Gran Bretaña iba a rueda de Pierpaolo Pileri Bianchi y Gresini, Fausto Gresini. Los dos son 4 veces campeón del mundo, ¿sabes? Y yo me encontraba muy bien, iba muy a gusto detrás de ellos, y de momento, ¡pop!, de momento la moto se para, y entro al box y me decía el italiano, uno de los mecánicos que tenía, Sánchez, perdona, me decían Sánchez, Sánchez, perdona, pues había roto el muelle de la bujía. El muelle de la bujía. Fíjate qué tontería, que vale 50 pesetas, valía en ese momento, no llegaba ni 50 céntimos, ¿sabes? Sánchez, perdona, y yo, sí, tío, si yo te perdono, pero me ha costado tanto llegar hasta aquí, que lo tengo ahí y lo pierdo por esto, pues duele un montón. Y bueno, pero también es verdad que al final lo he conseguido, ¿no? Lo conseguí hacer un tercero cuando no era ni siquiera algo que te habías marcado ni que te creías que podías conseguir. Es verdad que si quieres ser deportista de élite tienes que intentar tener mentalidad de si estoy aquí es para ganar, no para ya dar de hecho que no vas a ganar, ¿no? Tienes que decir qué tengo que hacer para ganar. Yo de aquella época recuerdo incluso en las carreras que veía por televisión, entrar a pilotos que se les rompía la moto en la curva justo antes de meta y entraban corriendo con la moto. Yo no sé si llegué a ver a Andrés también hacer lo mismo. Sí, en Misano, en el circuito de Misano, en Italia, cuando yo corría en los años 80, se giraba en sentido contrario del sentido que se gira ahora. Y justo en la última curva, yo iba a entrar cuarto, y como el tío que venía detrás de mí llevaba 2 segundos, digo, pues yo me relajé, empiezo a trazar, y de momento el otro que me quiso pasar, ¿sabes? Me dio un viaje, un estacazo, me lanzó ahí fuera, y como faltaban 100 metros para entrar a meta, pues yo recordaba que Andrés lo he visto yo así. Yo agarré la moto y todavía entré en punto, no me acuerdo exactamente, creo que antes de los 10 primeros, y entré andando. Hacía un calor terrible, me deshidraté, me acuerdo que me pusieron 2 botellas de estas de suero, ¿sabes? Pero es que estaba ahí, es lo que decíamos antes, ¿no? Y estaba cuarto y bueno, pues ya está, ya la última vuelta, venga. Y el otro vino, dice, esta es la mía. Y te llevo por delante. Sí. Si el caso que yo recordaba que, sí que entré, me suena que yo vi una carrera Andrés entrar así. También es verdad que eso lo conseguía porque como estaba bien físicamente, pues dice, bueno, si no me he roto nada es porque puedo, ¿sabes? Y en ese momento lo que a mí se me vino a la cabeza es voy a intentar conseguir entrar puntos. En meta, que quiero entrar en meta, claro. Voy a intentar conseguir puntos, claro. ¿sabes? Sea como sea. Sí. Bueno, termina tu carrera deportiva, te retiras del pilotaje con 30 años, 30 y algunos. Sí, 31 creo recordar, sí. Y bueno, luego ya empieza tu carrera profesional. Afortunadamente empiezan a construirse circuitos en España, entre ellos el de la Torrecica de Albacete. Sí. Y bueno, y ahí te metes y ahí has estado toda tu vida. Sí, yo en el 89 ya me llaman en alguna ocasión. Pero es que en aquella época se hablaba que se iban a hacer también muchos circuitos. O sea, luego los circuitos españoles se han ido haciendo, pero a lo largo de los años. Pero en aquella época, en los años finales de los 80, se hablaba, y yo lo último que pensaba que eso podía ser verdad. Yo es que no me lo creía. Hasta que un día voy al ayuntamiento porque el alcalde insistía en que quería hablar conmigo, y me llevan a
a la instalación y yo, coño, y veo las máquinas y digo, joder, pues es verdad que esto... Va a haber circuito. Es verdad. Y como más coincide que ellos terminan la obra y yo pues estaba planteándome dejar de correr, porque si ya no tienes todos los medios, ves que no te merece la pena y volver a empezar con 30 años no es lo mismo, ¿sabes? Pues bueno, pues digo, bueno, pues no pierdo nada, voy a intentarlo y hasta que me he jubilado. Empecé con 31 años en el 90, bueno, tenía de 33, en el 90 me dieron, empecé a trabajar allí, empecé a trabajar en mayo, se inauguró en julio y me he jubilado hace 3 años. Y bueno, cuéntanos un poco la vida en el circuito y todo lo que habéis llevado a ese circuito. Yo la gran suerte que tuve estando en el circuito en cuanto a organización de carreras es que la mayoría de la gente con la que yo he corrido o han sido después presidentes de federaciones o jefes de equipo o personal que está trabajando en grandes compañías, con lo cual son sponsors que pueden promocionar carreras. Entonces he conocido a mucha gente, conocía a mucha gente que me ha permitido hacer un trabajo fácil, ¿sabes? A la hora de contratar carreras y 3 carreras, y en ese sentido muy bien. Bueno, el mundo del automóvil, que para mí era un mundo desconocido, yo sí notaba que tenía que trabajar. Yo recuerdo cuando iba a las asambleas de la Federación de Motos, yo estaba en mi casa, pero cuando iba a las asambleas de la Federación de Coches y había que conseguir una carrera para Albacete, pues notaba que eso era un trabajo duro. Igual que lo de las motos me lo veía fácil, lo de los coches me costaba. También es verdad que tuve suerte porque algunos de los promotores de coches eran gente que había corrido también en moto, o gente que tienen amigos comunes. Yo, por ejemplo, Jesús Pareja, que ganó las 24 horas de Le Mans en una ocasión, cuando deja de correr, Jesús Pareja estaba patrocinado también por tabacalera, pero por un tabaco rubio, no me acuerdo cómo se llamaba el tabaco que hacía. Fortuna. Y los de motos estaban patrocinados por Ducato. Entonces yo lo conocía de tabacalera de aquella época, pues luego cuando el tío es el promotor del Campeonato de España de Grandes Turismos, pues tengo un fácil acceso a él. Jaime Arguesuari, por ejemplo, que era un tío que venía de las motos, que hizo una revista y una persona muy conocida en España, pues también se dedica, primero hacía los superprestigios que llamaban, que eran muy importantes, que hicimos en Albacete, y después hizo las World Series de automovilismo, pues también me permitió tener fácil acceso a él, ¿no? y convencerle para que viniera. En Albacete, además, gracias al contacto, bueno, no me voy a poner, pero Arguesuari decidió que el campeonato de las World Series empezara en Albacete. Hicimos las 2 primeras carreras de las World Series, que ha sido la antesala de la fórmula de los pilotos españoles para ir a la fórmula. Fernando Alonso ganó las World Series. Entonces, las 2 primeras carreras seguimos en Albacete. ¿Cómo se consigue una carrera para un circuito? ¿Cómo se pelea? Bueno, el primero hay que tener el presupuesto adecuado, ¿vale? La instalación es fundamental, o sea, tiene que estar homologada por la Federación Internacional, normalmente, y luego que el equipo de gobierno que preside el consorcio, que es el que aporta el consorcio, tenga presupuesto para hacerlo. Las carreras de coches o de motos son muy parecidas en cuanto a lo económico, en cuanto a una Vuelta Ciclista a España o a un Tour. O sea, tú, Barcelona o Bilbao, si no recuerdo mal, el año pasado para salir el Tour de Bilbao te van a pagar 12 millones de euros. Y tú no pones tribunas o estás pensando en el ingreso de las entradas, ¿verdad? En las calles. En las calles imposible. Entonces tú lo que estás pensando es decir, voy a promocionar mi ciudad a través de este deporte y lo que te garantizas es a ver qué televisión trae y qué repercusión tiene esa televisión, ¿no? En aquella época teníamos suerte, pues además de televisión española, pues estaba Eurosport, con lo cual había mucha repercusión internacional del tema de las carreras. Pero principalmente es que haya voluntad, ¿sabes? Se tiene que haber voluntad y una instalación así lo que atrae es un turismo, de alguna manera, pues un turismo de calidad, en cuanto a que normalmente, pues como el motociclismo, aunque no es caro, pero no es barato. Y el automovilismo pues trae a mucha gente con un poder adquisitivo muy alto, ¿no? Entonces eso repercute positivamente en la ciudad. Y también es un tipo de gente que viene con un cierto nivel, ¿no? que trae, normalmente hacer carreras o tener un circuito lo que trae también luego son muchas, ¿cómo te diría?, inercias, ¿no? O sea, a raíz de una carrera sale la posibilidad de hacer un negocio, o sale la posibilidad de una marca o de un sponsor o de un patrocinio o de marcas que digan, tienes esta instalación, voy a hacer aquí la presentación de mis productos, ¿no?
Entonces, todo eso es lo que conlleva. El circuito de Albacete, si no recuerdo mal, la Torcija, corrígeme si me equivoco, ha cogido carreras, como decías, de la World Series de automovilismo, carreras de camiones, MotoGP, todo lo que hay en carreras de camiones, Superbike, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo de resistencia. Campeonato del mundo de resistencia. Sí, sí. ¿Por qué no se ha podido traer nunca una carrera del campeonato del mundo de velocidad? Bueno, el circuito de Albacete en el año 93, creo recordar, no recuerdo exactamente, la guerra de Yugoslavia. O sea, el año que empieza la guerra en Yugoslavia, Dorna se encuentra que no puede hacer la carrera en Yugoslavia. Y lo primero que hace, o una de las primeras cosas que hace es, nos llaman y nos proponen hacer el campeonato del mundo en Albacete. En Albacete se decide que no, creo que entonces se paga 1 millón de euros, o sea, creo que realmente muy poco, pero se decide que no, y yo creo que ese fue el momento en el que ya se pierde la oportunidad. Se pierde la oportunidad, porque si tú haces el campeonato del mundo y mejoras la instalación, pues luego bien. Ahora, por ejemplo, la instalación no es capaz de hacer un campeonato del mundo, o sea, eso es imposible ahora. Y en Albacete no tiene una instalación para hacer un campeonato. Cuando Albacete empieza en el año 90, sí era un circuito moderno, claro. Si se hubiera ido actualizando cada año, pues ahora estaríamos pues como en Jerez. El Jerez de hoy en día no es el mismo Jerez de cuando se inaugura, ¿sabes? Entonces, como el circuito de Aragón, por ejemplo. El circuito de Aragón ya se inaugura pensando en que quieren hacerlo todo el mundo. Sí. Pero el circuito de Jerez hace un circuito, luego el mundo, las motos y los coches van evolucionando y ellos van evolucionando también. Van tirando tribunas para hacer más escapatorias, tienen sus problemas porque los siguen teniendo. Fíjate que Jerez es uno de los circuitos incluso que, por querer seguir corriendo en Jerez, ha sido más fácil aceptar a las marcas y a todo el mundo que hay que reducir un poco las prestaciones de las motos, porque si cada vez las motos corren más, cada vez las motos van más deprisa en curva, cada vez las escapatorias tienen que ser más inmensas, ¿no? Y llega un momento que ya no hay más posibilidad de hacerlo. Entonces Jerez se ha ido actualizando porque ha habido voluntad. En Albacete no había voluntad, pues no. Vamos a repasar un poco los galardones que le han dado a Andrés Sánchez Marín. Menos mal que me lo has mandado, porque tengo aquí todo el currículum de Andrés. Mejor deportista provincial de Albacete en el año 81-82. Portador de la antorcha olímpica, vamos, como Nadal. Todavía tengo el pantalón en la antorcha. Cuando pasó por Castilla-La Mancha en la Olimpiada de Barcelona en el año 92. En el 97 medalla de plata al mérito deportivo de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. En el 2001 está la mosca y nosotros dos con la entrevista. En 2001 candidato al premio Mejor Deportista del siglo XX de Castilla-La Mancha. En los últimos años varios premios o reconocimientos como director gerente del circuito de velocidad de Albacete, como estábamos comentando. Socio de honor de los motoclubs de Albacete y de Almansa, y el último que yo recuerde, almanseño ilustre por el Ayuntamiento de Almansa. Pues sí, la verdad es que, bueno, sea lo que pasa, que esas cosas como te las dan, pues son fenomenales, la verdad es que te dan alegría, ¿eh? O sea, yo recuerdo que... Bueno, el hecho de que te reconozcan esa carrera... Lo de hijo predilecto a mí me llegó mucho al alma, porque venía de pasar una época muy mal en el trabajo, y entonces de alguna manera ya estaba, digamos, bueno, pues ya está aquí, está todo solucionado, está todo bien, sobre todo tengo mi honor limpio, y encima resulta que te dan un... Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final si esas cosas se dan en un despacho, pues dices muchas gracias, pero como levantas la vista y es como la televisión, ¿no? Que nos creemos que estamos solos y no sabemos las personas que los cientos, los miles de personas que nos pueden ver, pero levantas la vista y ves ahí a tus amigos, a las personas que quieres. Todo el salón de plenos del ayuntamiento, claro, lleno. Exactamente, y decir estoy aquí y esta gente ha venido porque me quiere o por darme la enhorabuena, pues es una alegría inmensa, porque se te pasan un montón de cosas en un momento. De hecho, yo me quedé ahí muy bloqueado, ¿eh? Yo me quedé totalmente bloqueado. Yo creo que también me pilló un momento en mi vida en la que dices, bueno, que estás tan relajado que esas cosillas te llegan muy, muy adentro, ¿verdad? Sí, pero al final, a ver, que a uno le reconozcan en su pueblo, en su comunidad autónoma, en su país, por esas cosas que ha hecho, que a lo mejor tú no le dabas importancia en el momento de hacerlas. Exactamente, y además no es automático. Es que si eres campeón de España te van a hacer esto. Claro, no. Pues no, tú eres campeón de España y con todo mi respeto, ¿sabes? Pero eso o te lo hacen o no te lo hacen. Nadie tiene obligación de decirte te voy a hacer esto. Te lo deciden hacer o no. Y pues es una alegría. También, mira, yo también es verdad que he trabajado más de 30 años en Albacete, ¿no? Y nunca me quería ir de Almansa, ¿sabes? Yo muchas veces cuando mis hijos han empezado la universidad decía, joder, si hubiera estado viviendo aquí, pues la universidad me sale más barata, ¿no? Sí, claro, los pisos también salían más baratos. En aquella época era más barato Albacete. Albacete, Almansa, sí. En aquella época, o al menos tan barato como Almansa, no había estos precios tan locos. Y en cambio, pues bueno, pues yo siempre he dicho que me siento parte del mobiliario urbano, y a partir de ese momento, pues todavía más. ¿Y ahora qué hace Andrés Sánchez Marín? Estoy jubilado. Ahora vivir. Ahora
ahora me preocupo mucho de mi salud. me preocupa también que la gente que está a mi alrededor tenga buena salud y procuro disfrutar y estar en los sitios donde me gusta estar. O sea, si no me llaman no voy y si me llaman procuro ir y procuro estar con mis amigos y procuro hacer ejercicio, deporte y cuidarme. Hoy me decías que habías ido a ver si había encontrado las setas, no había ninguna, No. o no las has visto por lo menos. No, yo he ido, como decíamos, como de pequeño en Cárceles, pues en Cárceles sí que hay un sitio donde se cogía y siempre he ido y nada, pero todavía no hay, a lo mejor la semana que viene. ¿Qué le diría el Andrés Sánchez Marín de hoy? ¿Qué le diría al Andrés Sánchez Marín del año 77? Pues a lo mejor se lo tome más en serio. Cuando empiezas a correr, tío, tómatelo en serio, que si estás delante lo puedes hacer bien. Pero no sé, es que también es verdad que en el mundo, el deporte del motociclismo es un deporte de riesgo, ¿sabes? Entonces tú mismo tienes que ir asumiendo ese riesgo, tú mismo tienes que ir asumiendo que eres capaz de hacer eso. O sea, yo recuerdo en Silverstone, en Donington Park, que te decía que iba detrás de 2 campeones del mundo, que hay un final de recta y una bajada y es un momento, es una curva ciega. Entonces tú te tienes que tirar. Sabes que vas a 180. Para la gente joven que nos esté viendo y que no... Sí. Si han visto el circuito de Laguna Seca, pues una cosa así, ¿no? Sí, hay una bajada bestial, hay un cambio rasante y tú no ves nada. O sea, tú ves, sales de una curva y hay un cambio rasante y tú sabes porque es la ventaja del motociclismo en pista que no que los rallies. Los rallies pasas una vez y ya está, en las motos pasas varias veces. Entonces tú sabes que por ahí puedes pasar a fondo, pero te tienes que atrever. Cuando no ves nada... Claro, te tienes que atrever. Entonces, si tú no estás convencido, no te atreves. Entonces, es verdad que esas cosas influyen y las vas consiguiendo poco a poco. Yo, por ejemplo, también es verdad que conforme vas corriendo, la primera vez que tú vas a 200 por hora, te crees que es imposible frenar, luego te das cuenta que se puede frenar. Y ahora ya veo los bestias estos de MotoGP, hacen 350. Y frenan en nada, ¿eh? Sí, sí. Yo recuerdo la primera vez que fui al circuito de Mugello a Italia, cuando es aquella recta, bueno, en Salzburgo había un circuito, en Austria había un circuito más peligroso todavía. La velocidad media con la 125 era 160 por hora. De velocidad media, una 125. Mi moto hacía 220 por hora, de velocidad máxima. Pero que hacer 160 de velocidad media es ir muy deprisa. Es ir muy deprisa, ¿eh? Y luego, lo que decíamos, en aquellos circuitos no te podías equivocar. No te podías equivocar. La pena era muy grave, ¿sabes? Equivocarte era... Cuando ves carreras por la tele, Andrés, ¿echas de menos eso? Ahora no. No, ya más ahora yo veo los chavales los deprisa que van y yo digo, madre mía. Me pasaba ya en el circuito, ¿eh? Yo muchos domingos me subía al Albacete solo para ver ahí cómo rodaban y veo a aficionados, las motos de hoy en día, las motos de serie de hoy en día, hay motos de serie de hoy en día que son muy parecidas o son mucho mejores que las motos de Superbike de hace 20 años. O sea, van muy deprisa, ¿sabes? Los neumáticos permiten eso, ¿sabes? Eso de los calentadores, yo por ejemplo nunca usé calentadores, eso la gente ya calienta antes de salir. Una cosa muy buena, además de que los circuitos han mejorado muchísimo, las escapatorias son buenísimas en los circuitos, pero que los pilotos lleven los monos con el airbag no te da una garantía del 100%, pero eso es, yo creo que debería ser obligatorio en todo tipo de carreras. El airbag, o sea, usted lleva unas ruedas, tiene que llevar un mono con airbag. Yo creo que eso debería ser obligatorio, por ejemplo. O sea que todavía se puede mejorar, pero ha mejorado mucho la seguridad. Tenemos que ir terminando, ya llevamos un buen ratito sí, tú cuando tú quieras que yo hablando. Yo estaría contigo hablando una semana. Yo hablando de motos. No lo dudes, que estaría contigo hablando una semana. ¿Cuál es el circuito más bonito en el que has corrido? ¿El que más te ha gustado a ti? Yo creo un circuito en el que es una sensación agradable correr es Jerez. Yo creo. A mí Cullera, por ejemplo, cuando corría. No quiero contar Almansa porque tiene un carácter. Los circuitos Almansa es sentimental, claro. Es que ibas por ahí ibas viendo a tu familia, ¿sabes? Entonces a tus amigos. Pero Cullera, cuando yo empecé a correr, era una maravilla igual, porque era como Almansa, pero a lo bestia. Pero Jerez es que está la gente muy cerca, ¿sabes? Jerez es una maravilla. A mí, por ejemplo, lo tengo yo en el debe apuntado de ir a Jerez a ver una carrera. Por ejemplo, claro, yo si hice tercero en Checoslovaquia, pues que ahora es la República, ahora es la República Checa, sí. Pues claro, veo ese circuito y me trae recuerdos. Además está en un sitio maravilloso. Mugello también es muy bonito. Mugello es muy bonito, también está ahí metido en un sitio muy, muy bonito. Pero yo creo que correr en Jerez, y yo me imagino, se lo veía al hermano de Márquez, a Alex Márquez, es decir, claro, que ganas en Jerez y ganas en tu país y está la gente tan cerquita, tiene que ser una maravilla en un campeonato del mundo. Claro, porque cuando tú estás en la moto, al público lo escuchas. Sí. Incluso
fíjate, yo todavía a veces me tengo que controlar porque voy por la carretera y voy con los ojos voy mirando, ¿sabes? Va buscando la pelús. Claro, ten en cuenta que, por ejemplo, en la recta de meta tú eres piloto, ahora ya reciben información en la moto, ¿vale? En la pantallita, sí. Pero antes la información a tu mecánico en la recta de meta. Con la pizarra. Entonces, claro, cuando tú pasas por una recta de meta, que es la máxima velocidad que llevas, pues siempre, por supuesto, siempre por encima de 150, y de entre 30 pizarras tienes que encontrar la tuya y ver lo que te pone, interpretarla y además estar pendiente si un tío va adelante y lo quieres pasar o te van a pasar y no quieres dejarlo. Y viene en clave porque además tienes que interpretarlo luego. Y luego otra cosa, el ruido, ¿sabes? Tienes que ir pensando en si estoy oyendo a alguien, si ha reducido, si no ha reducido, si sigue acelerando. Esas cosillas, pero eso se aprende, ¿sabes? Eso se aprende. Eso es la práctica. Me imagino que será como coser en un zapato, ¿no? O sea, o de virar, ¿no? Al final es como todo. Eso al final tú vas oyendo ruidos y hay una cosa extraña que algo pasa. Las motos, por ejemplo, las motos con las que yo corría eran motores de 2 tiempos, ahora todos son motores de 4 tiempos, se rompían mucho, ¿sabes? Si no iban bien carburadas, se gripaban. Entonces, ahora no es normal, pero yo en la mayoría de las fotos que tengo, siempre llevamos un dedo en la maneta del embrague, por si pasaba algo, coger el embrague y evitabas que se bloqueara la rueda. Que gripara, claro. Bueno, que gripara, no, que bloqueara. Yo tengo una anécdota en Gran Bretaña, en Silverstone, me caí en el primer entrenamiento, claro, como me hice mucho daño, fui al hospital para que me curaran, pero mientras tanto mi hermano y el mecánico estaban reparando la moto. Me dio tiempo a salir al segundo entrenamiento, pero con tan mala suerte que la moto se gripó. Y como yo llevaba los dedos que me los habían vendado porque me había caído y no iba bien, no me dio tiempo a coger el embrague y me dio una hostia. Andrés, ¿algo que hayas hecho en tu carrera y que ahora digas, quizá esto no? Pero ya te digo, yo creo que si quieres conseguir ser campeón del mundo, o sea, si quieres de verdad estar ahí, para poder estar ahí tienes que ser bueno, o estar muy... ya no te digo ganar, pero tienes que estar, si no has ganado porque el otro te ha ganado en el último momento, no sé. Quizás tener más claro ese objetivo, tío. O sea, no vale que... No estás aquí porque te gusta, tío. Si estás aquí es porque piensan que puedes ganar y piensan que puedes ser rentable al sponsor, ¿no? O a quien te esté pagando para que estés ahí. Esa es la diferencia entre tener sponsor del pueblo, que antes no te lo comentaba, me imagino a Antonio López, los hermanos La Cárcel o a Manrique, el de Amadeus, dirían, te pongo este cartel pero no se lo digas a nadie. Pero no se lo digas a nadie. Y te pongo el cartel. En cambio, cuando llevas ducados, si llevas ducados, tío, es porque vas a estar delante. Claro. Si no, el año que viene te quedas fuera. Era difícil poner un cartel y no decir a nadie de quién era el cartel. Sí, pero diré que te mordamos un poquito. Pues no sé si quieres, te queda algo por contarnos, si quieres contar alguna cosa más. Pero no ser muy pesado, muy hombre, esa ventanita que ves ahí, que se llama televisión, la tienes abierta aquí en esta casa para cuando quieras. Yo estoy encantado, de verdad, estoy encantado de hablar contigo. Como te he dicho antes, si no eres el primer ídolo que tuve deportivo, eres uno de los primeros ídolos deportivos que tuve. Y pues, estas son las ventajas que tiene de vez en cuando hacer estas cositas de televisión, pues que te encuentras con gente a la que has admirado siempre y a la que a la vez por la calle, adiós Andrés, adiós Nena, como tan amigos. Pues yo estoy muy a gusto, yo no sé tú. No, es fenomenal. Ya te digo, yo sí tengo un problema, hablando de moto, sí, me sabe más si hablo mucho de mí, pero bueno. No, hemos venido a hablar de ti, precisamente hemos venido a hablar de ti. Pues este es Andrés Sánchez Marín, para los que lo conocíais, pues habéis podido conocer alguna cosita más que a lo mejor desconocíais, y para quienes no lo conocíais, pues aquí en Almansa ya veis que hay un tipo, un hombre, que ha sido campeón de España varias veces, campeón de Europa, que ha corrido en mundiales de motociclismo. Y a todos esos que vemos en la tele ahora cuando corren en MotoGP, pues toda esa gente ha aprendido de gente como Andrés. Andrés, muchas gracias. A vosotros. Gracias de verdad. Pues dicho todo esto, así termina Balón Parado por hoy. Antes de irnos, eso sí, mandarle mucha fuerza y mucho ánimo a mi buen amigo, a José Teruel Pepo, que ha tenido un percance serio de salud, que está ingresado en el hospital y que esperemos que se recupere lo más pronto posible y lo mejor posible. Mucha fuerza, Pepo, mucho ánimo y esperamos volver a verte pronto por esas canchas de petanca del Centro Social de San Juan. Como siempre, a vosotros, a los que estéis ahí al otro lado de la pantallita,
Bueno, pues recordaros que esto es Mi Vid, Almansa Televisión, que tenéis que recomendarlo a todos los que conozcáis, a todos vuestros conocidos, a los vecinos, a los familiares, a todo el mundo. Nosotros lo que vamos a hacer ya es irnos. A mí lo que me queda por deciros es eso que dice la canción, que este es un buen momento para alargarnos de aquí. Así que, bueno, pues ya sabéis lo que hacemos, bajamos las persianas, cerramos el gas, apagamos las luces, echamos la llave y el lunes que viene más, o menos, según se dé. Por todo bien.